Human Soul, potenciando el corazón de tu nómina, presenta al doctor Silvino Vergara. Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho Puebla, maestro por la Universidad Ibero Puebla, doctor por la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Columnista de temas de derecho de los diarios poblanos, La Jornada de Oriente, Crónica y El Popular. En 2012, obtuvo el primer lugar en la elaboración de la tesis de doctorado en Derecho, en el Concurso Nacional de Tesis en Derecho, organizado por la Secretaría de Gobernación Federal. Director y participante de la estación y programas de parmenasradio.org. Ha impartido cátedra en la UAP, UAPJO, UATX, UPAEP, ULAP y en la ELDP. Démosle la bienvenida al doctor Silvino Vergara. Muy buenas tardes. Antes de que comience la charla del doctor Silvino, queríamos anunciarles una especialidad que se ha desarrollado para el tema de interpretación y argumentación y redacción jurídica. Tuve la oportunidad de estar con el maestro en Puebla a inicio de año, estuvimos por ahí, incluso hay material de él aquí afuera, libros que la verdad vale la pena que ustedes los adquieran. Y estuvimos platicando, precisamente tuvimos la oportunidad por una presentación de uno de los libros que se llama El Derecho al Revés, así es, se me quedó muy bien. Y estuvimos ahí platicando, ahí en nuestras redes sociales, viene una sinopsis del libro que estuvimos comentando. Y a raíz precisamente de esa plática que nosotros sostuvimos ese día, vimos qué otras cosas podíamos trabajar y bueno, platicaba con el doctor acerca de una especialidad que es única en México, que por ahí tienen ustedes publicidad, que se llama así, especialidad en interpretación y argumentación y redacción jurídica, y yo creo que esto viene muy ad hoc con nuestras carreras. Hoy precisamente que tenemos el tema del 17H bis, que yo sueño con ese artículo en Código Fiscal, que todo el tiempo nos están pidiendo información, y tenemos que redactar un documento para presentarlo al SAT, y la verdad, ese documento que nosotros redactamos dice mucho de lo que nosotros somos como profesionistas. Entonces yo creo que este tema viene muy ad hoc, y bueno, le pedí ahorita precisamente al doctor, vamos a iniciar, ¿qué fecha, tenemos? El inicio es en 21 de junio. El 21 de junio, esta especialidad de interpretación y argumentación y redacción, pero ¿quién mejor para comentarnos acerca de esta especialidad que el doctor Silvino Vergara? Muchas gracias. Muchas gracias a todos, al contador Orlando, le agradezco la oportunidad y a ustedes por darme este espacio para platicar. Primero, antes de entrar al tema de tendencias de fiscalización, tenemos esta especialidad que tiene reconocimiento de validez oficial, da cédula profesional. Las especialidades son más cortas que las maestrías, son 11 materias. Y bueno, uno de los temas que he visto a lo largo de 25 años es que uno de los principales problemas que tenemos los abogados, contadores, administradores de empresas es que hacemos los escritos lo más complicado posible para que no le entienda ni siquiera el que lo está haciendo. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ahorita lo que comentaba el contador Orlando? ¿Por qué presenté el escrito de aclaración y resulta que me dicen que mejor me cancelan ya definitivamente el sello digital? Pues es que si ven el escrito, ¿no? Entonces, el tema es que esta especialidad tiene que ver con los dos primeros problemas que tiene el derecho en general. El primer problema es la interpretación. ¿Cuántos de ustedes los contratan nada más para tomar mucho café, muchas galletas e interpretar una disposición legal? Los llaman y entonces está el contador externo, el contador interno de la empresa, un asesor y por ahí alguien, y entonces pasan una mañana, una tarde, una serie de comentarios, correos van y correos vienen, simplemente por el tema de la interpretación. La interpretación es el primer problema, digamos, práctico del derecho. La segunda es que si interpretamos podemos argumentar, y si podemos argumentar podemos redactar. La especialidad es única en México, si ustedes buscan una especialidad de este tipo no existe, y es precisamente por eso el esfuerzo que estamos pues aquí haciendo el contador Orlando y un servidor, para invitarlos para este 21 de junio, ¿no? Que se puede llevar a cabo esta especialidad por vía remota, que hoy ya se permite esto con las visitas de los profesores que nos acompañan para estas 11 materias que tienen que ver con esta especialidad
de interpretación, argumentación y redacción jurídica, y que precisamente va dirigida a contadores públicos, administradores y abogados, porque en realidad son los primeros aplicadores del derecho. Muchas veces decimos que el primer aplicador del derecho es el juez. Eso no es cierto. Una reforma la conocen 2, 3 años después. El primer aplicador del derecho es el contador, el administrador de empresas. El primero que recibe el problema en una empresa, el citatorio, el aviso, el requerimiento, es precisamente el administrador, el contador. Y ustedes mejor que yo saben que muchos de los problemas que tenemos, y se vuelven juicios interminables o juicios casi perdidos, es precisamente por un inicio mal atendido de cualquier tipo de revisión. Y bueno, pues el objetivo es ese que estamos aquí presentando, y bueno, ya les daremos más noticias al respecto. De hecho, la publicidad ya la tienen con ustedes. Parmenas, Centro de Estudios y el Instituto de Desarrollo Empresarial, bueno, de manera conjunta estamos lanzando esta especialidad. No sé a ustedes cuánto les ha tocado que tienen que responder a algún escrito del SAT, y a veces andamos ahí con los colegas, oye, ¿no tienes un escrito para responder este tipo de situaciones? Y andamos como los machotes, ¿no? Y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para usted, es una buena oportunidad para mí de podernos cada día capacitar. Lo que me agrada mucho de este tema de especialidad es que no estamos solamente viendo cuestiones teoría, sino que estamos viendo cuestiones teórico-práctico. Hoy es lo que se necesita, y obviamente aquí está la oportunidad para que usted pueda cursar. Maestro, muchas gracias también por permitirnos trabajar y colaborar de manera conjunta. Si usted está interesado, por favor, ya conoce a las personas que están en el área de ventas, acérquese con ella, puede apartar su lugar. Yo creo que esto es algo que vale la pena en lo que usted puede invertir. Por favor, los dejo con el doctor Silvino Vergara. Por favor, un aplauso para él. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a platicar muy rápido, si nos alcanza el tiempo, de 6 puntos. Terminaremos como 11:30 de la noche y ya se acaba todo esto. Entonces, vamos a hablar de las tendencias de la fiscalización, de todo lo que está sucediendo en el día a día, lo que normalmente nos pasa como contribuyentes de a pie, que somos prácticamente la mayoría de los que estamos aquí reunidos. Y bueno, pues el tema es platicar un poquito de que hoy todo es invitación y revocación del sello digital. Quisiera yo ahí dar algunos comentarios al respecto, que el tema de los EFOS ya se acabó. Hoy ya no hay EFOS, hoy lo único que hay son EDOS, los que deducen operaciones simuladas. Los EFOS desaparecieron, ya no hay listas negras de EFOS, ¿no? Nos desgarramos las vestiduras, dejó de funcionar. El 69B del Código Fiscal es arqueología jurídica, y ahorita les voy a platicar por qué. El vetusto, el viejo, el antiguo juicio de nulidad a lo que son los acuerdos conclusivos. Con todo respeto, soy crítico del sistema, y a lo mejor no les va a gustar a muchos el tema, pero pues voy a decir exactamente lo malo de los acuerdos conclusivos. Ya platicamos lo bueno, ahora vamos a ver lo malo, lo que pasa en el día a día, en la crisis que está viviendo desde los acuerdos conclusivos, la crisis que se está viviendo en la materia fiscal, en el derecho fiscal, la crisis que se está viviendo en la teoría, en la academia, porque nadie hace teoría, nadie hace academia. Si no hacemos teoría y no hacemos academia, estamos viendo lo que está sucediendo actualmente. El Código Fiscal ya no se reformó en los últimos 2 años porque ya no era necesario. El Código Fiscal, después de haber sido un instrumento de derechos del contribuyente, hoy es un revólver de la autoridad. Si quieren ustedes saber qué revólver tiene la autoridad en su escritorio, se llama Código Fiscal de la Federación, y vamos a platicar algunos temas relacionados con esta parte que quisiera yo comentarles. Por eso vamos a platicar un poquito de la abrogación de los vicios de forma, que si la formalidad es muy importante, la formalidad, si no hay formalidad no hay seguridad jurídica, y hoy han desaparecido los asuntos que tengan que ver con la formalidad. Si hoy entramos después del receso, después de la comida, y aquí en la entrada nos andamos empujando, pues ¿qué va a pasar adentro del salón? Si no hay formalidad y respeto a la dignidad de las personas, pues entonces pues no podemos hablar del fondo del asunto. Y vamos a ver cómo en los últimos prácticamente 20 años se ha dedicado la legislación en acabar precisamente con esos vicios de formalidad, y bueno, pues hoy han desaparecido en los medios de defensa. Y luego, bueno, pues un comentario muy breve de la subjetividad de las resoluciones de los juicios de exclusivos de fondo, ¿no? Los recursos de exclusivos de fondo, que de fondo diríamos se ven muy bien, pero bueno, hay que ver la realidad que viven los contribuyentes, hay que ver la realidad que pasa en el día a día. No hay liquidez, la inflación, los problemas laborales, la rotación de personal,
el problema que se tiene con la monopolización que se vive, el sistema capitalista financiero, lo que vivimos a partir de 1994 con los monopsonios, eso hace imposible que un contribuyente de a pie pueda ser un contribuyente cumplido y a cada quien le encuentran siempre algo. Las autoridades cuando dicen que hacen una auditoría y encuentran algo es porque efectivamente es prácticamente imposible cumplir con las obligaciones fiscales a pesar de que tengan 250 contadores, 800 administradores, 50 asesores. El problema es que en la parte operativa todo se complica y es lo que quisiera yo comentar al respecto. Y luego una reforma ilegible porque resulta que una de las primeras preguntas que les hacen a ustedes, sobre todo a quienes asesoran, a quienes prestan servicios, la primera pregunta que les hacen es, ¿y esto no causa responsabilidad a los accionistas? ¿No? Pues en lo que llegó la desastrosa y triste pandemia, de 4 causales de responsabilidad solidaria, estamos terminando este sexenio, estamos iniciando el sexenio con 4 causales de responsabilidad solidaria de socios accionistas y estamos terminando el sexenio con 9 causales de responsabilidad solidaria. Nadie se ha dado cuenta, como que pasaron de noche, artículo 26 del Código Fiscal, y es de lo que quisiéramos platicar muy rápidamente el día de hoy. Yo quisiera aquí permitir, bueno, mejor dicho que ustedes me lo permiten, si apuntan ahí sus preguntas, si hay alguna duda, etcétera, al final de la exposición, para que pueda yo desarrollarla, al final de la exposición, ya que me vaya, pues ya hacen todas las preguntas que quieran. Entonces, las dejamos al final y ya después, bueno, para que pueda yo más o menos tratar de platicar o de exponer lo que vamos a explicar el día de hoy. De la invitación y la revocación del sello digital. Bueno, pues el tema principal de la invitación y la revocación del sello digital, ustedes saben que las invitaciones, hay 2 tipos de invitaciones, la invitación presencial y la invitación por escrito. La invitación por escrito, si quieren apuntar, artículo 42A del Código. La invitación por presencial no existía, y no existía en 2020, y pues la autoridad empezó con el Zoom y con el no sé qué sistemas estos por internet, y entonces empezó a agarrarse de estas visitas virtuales presenciales, ¿no? Y entonces en 2020 no había fundamento legal para hacer invitaciones presenciales. Esas donde llega el contribuyente, bueno, dependiendo de las autoridades, porque allá en México lo que hacen es que en una mesa citan a 10 contribuyentes, les reparten a cada uno su hojita, ya lo leíste, sale los que siguen, ¿no? Y tú tienes 10 días, tú 5, tú 4, tú 3. En este tema de las invitaciones que estamos comentando, pues en la provincia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un servidor que está en Puebla, en la provincia lo que hacen es que las invitaciones no son así, sino que las invitaciones son como en cualquier lugar, Jalapa, por ejemplo, Oaxaca, etcétera. Lo que hacen en las invitaciones es que, nada más empezamos a hablar mal de las invitaciones y ya se fue la luz. Y entonces el asunto es que las invitaciones está el contribuyente atemorizado, a veces dejan entrar al contador, eso sí, cuando mandan la invitación dicen, y si quieres asístete de un miembro de la Prodecon, ¿y por qué no de un particular? ¿Qué diferencia hay entre un particular y la Prodecon? Pero bueno, eso se los dejo ahí a su criterio. Y entonces el asunto es que al final del camino lo que sucede es que está el administrador, el subadministrador, el auxiliar, el viene y todos contra el pobre contribuyente que no sabe ni de lo que le están hablando. Bueno, pues esas invitaciones fueron objetadas. Esas invitaciones fueron objetadas por el Colegio de Abogados porque no había fundamento legal en el año 2020 para llevar a cabo ese tipo de invitaciones. Reforma de 2021, si gustan apuntarla, artículo 33, fracción primera, inciso B del Código Fiscal, 33, fracción primera, inciso B. No hay reforma, pero no hay invitación presencial, pues vamos a hacerla. 33, fracción primera, inciso B del Código Fiscal, invitaciones presenciales. Y entonces ahí está la reforma. Quien se opuso en 2020 fue el Colegio de Abogados de Chicago. Es una pena que en este país los colegios, y espero no dar guayabazos, pero los colegios de abogados, contadores, asesores y lo que sea, normalmente no funcionan. El Colegio de Abogados de Chicago fue el que objetó que a las empresas que tienen de residencia aquí en México, pues estas resulta que las citan y pues no hay ni fundamento legal para citarlas. Al otro año, pues entonces ya tenemos entonces el asunto de las invitaciones presenciales. La invitación, ¿cómo es? Ustedes mejor que yo lo saben, por buzón tributario, por correo electrónico, notificación personal. Acuérdense que todavía hay muchos que se ampararon en los tiempos del 2014 y 2015. El mayor número de amparos fiscales que se han dado en la historia de este país fueron los amparos contra la contabilidad.
Y de los amparos contra la contabilidad se ampararon contra la contabilidad y contra el buzón tributario. Por eso algunos contribuyentes no habilitaron su buzón, porque en la ley de amparo del 3 de abril de 2013 fue novedosa que decía: todo aquel que se ampare contra las leyes puede ordenar la suspensión, es decir, que no le apliquen la ley en lo que está el juicio de amparo. Estos juicios de amparo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, apenas se están resolviendo. Los amparos que se presentaron en 2014 y 2015 se están resolviendo hoy en el año 2023. Entonces se juntaron todos los amparos, que según fueron 170,000 amparos de toda la República, los mandaron ahí enfrente de la TAPO, ¿no? Y ahí los pusieron en 2 juzgados, y esos 2 juzgados nada más tienen que estar copiando machotes porque la jurisprudencia salió en 2015. Y en 2015 entonces copiaron los machotes de la sentencia y pues llevan de 2015 a la fecha tratando de resolver estos asuntos, mientras esos contribuyentes no enviaron la contabilidad durante 2014, 15, 16 y bla, 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 bla. Otros, pues como que el otro se amparó y a lo mejor por añadidura, pues yo también estoy amparado, aunque no me haya amparado. Y entonces, ustedes saben mejor que yo que de cada 10 contribuyentes, 11 no envían la contabilidad, ¿no? Entonces, el asunto es que durante todos estos años, artículo 81, fracción 41, no hubo infracción en el año 2014. Como no había infracción, pues se dieron cuenta y en 2015 pusieron el artículo 81, fracción 41, y entonces dice que el envío de la contabilidad, y eso analícenlo hoy que está de moda, que por ahí mandaron 3 machotes de multa y ya todo el mundo corrió y algunos se aventaron aquí al mar y otros naufragaron y tal. Bueno, el asunto es, analicen el 81, fracción 41, porque dice que la infracción es enviarlo a requerimiento de la autoridad, enviarlo fuera de plazo de la ley. Fuera de plazo de la ley. Por eso está el problema de que muchos dicen, pues mejor no alzó la mano, porque si alzó la mano no aplica la espontaneidad. Ahí tenemos entonces un problema. El 81, fracción 41, sanciona por enviarlo fuera del plazo de la ley, y por otro lado, ustedes mejor que yo saben que está el artículo 73 del Código que habla de cumplimiento espontáneo. Ahí tenemos entonces una antinomia entre el 73 y el 81, fracción 41. Antinomia significa contradicción de normas jurídicas, ¿no? Pero bueno, dicen que el Código Fiscal es un conjunto de leyes sistemáticamente ordenadas, pues ahí está una excepción. Pero bueno, pues por eso es muy, digamos, meticuloso el tema de analizar si es que no existe esa contradicción que estamos platicando y si cumplimos o no cumplimos espontáneamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo dejo en la mesa, ustedes toman la mejor decisión. ¿Cuál es la ventaja de las invitaciones también para la autoridad? Pues que no hay plazos. Lean el 42A del Código. Dice, la autoridad enviará un requerimiento para que el contribuyente proporcione información para planear las facultades de comprobación. ¿En qué plazo? Pues ahí aplica el principio general de derecho que dice que como te ven te tratan. Y entonces a uno le dicen 5 días, a otro 5 horas, a otro 15 días, a otro ahí cuando quieras, pide prórroga, otros dicen no hay prórroga. El mayor éxito de las invitaciones, como lo tiene aquí la lámina, es la inseguridad jurídica. La incertidumbre es el éxito del Estado y del sistema. Entre más incertidumbre jurídica le implementemos a los particulares, es digamos, mejor el tema de lo que viene siendo, digamos, las acciones de la presencia de la autoridad. Y luego, pues, el otro problema es, ¿cuáles son las irregularidades que entran en las invitaciones? Pues las irregularidades que entran en las invitaciones, ustedes saben que es cuestiones de la computadora, nadie abre hoy un expediente y se pone a estudiarlo, hoy es el que lo marca es la computadora, y entonces empezaron con los que tenían EFOS, después tienen ahí la situación de las retenciones, que si la factura es de enero pero la pagaste hasta marzo, entonces quedó sobrando enero la factura y entonces ahí te va la observación, y luego pues de una vez aprovechamos y te mandamos revisiones, invitaciones de 5 años con una carga espantosa de obligaciones, y bueno, pues todo esto implica una serie de incertidumbres. ¿Cómo se presentan las invitaciones? Pues preséntelo usted por correo electrónico y ya ni nos hable. Preséntelo usted presencial y venga usted a la oficina y aquí lo presenta presencial. Preséntelo por buzón tributario, pues no hay ni forma de presentarlo por buzón tributario. Preséntelo por la plataforma del SAT en las aclaraciones y algún día, en lo que se acaba este mundo, pues le damos una contestación. Entonces, el tema de las invitaciones es verdaderamente el éxito de la autoridad fiscal, dejar vivir al contribuyente en la incertidumbre. Las invitaciones no generan, digamos, que se pueda interponer un medio de defensa, no procede, digamos, no es impugnable, entonces esto también le beneficia a la autoridad,
Y bueno, pues ¿cuántas invitaciones hay que contestar? Que es lo que ustedes mejor que yo saben, que hay que estar haciendo la pregunta. Ya me invitaron 3 veces a lo mismo, ¿la vuelvo a contestar? Hay que contestarla 3 veces, 4 veces, 5 veces, 15 veces, 17 veces. Hay que contestar todas las invitaciones habidas y por haber. ¿Cuál es el problema del no solventar esa invitación? Pues el no solventar esa invitación es la restricción temporal del sello digital. El artículo 81, fracción 34, establece en el Código Fiscal que el no solventar las invitaciones del 42A del Código, pues implica una multa de 18,000 pesos, ¿no? Que no sé si ustedes han visto alguna vez una multa de 18,000 pesos por no solventar una invitación. Las únicas ocasiones que multaron a contribuyentes por esa situación es porque en 2019 y 2020, y ustedes mejor que yo lo saben, algunos contribuyentes que hicieron su planeación fiscal de estar pagándole por asimilados a honorarios a una muchacha que estudió diseño gráfico hace 10 años, que ya ni sabe dónde dejó la cédula profesional, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, nunca ha trabajado en nada, y resulta que en 2017, 2018 recibió por asimilado de salarios de unas empresas patito 6 millones de pesos de una y 6 millones de otra. ¿Qué es lo que hizo la autoridad? Pues les mandó una invitación. Y la primera invitación que le mandó es: mándame tu currículum. No, pues, ¿qué le voy a decir? Es más, ni terminé de pagar los derechos de la cédula profesional y ahora quieren que le mande yo mi currículum. Bueno, pues como no solventaban la invitación, entonces procedía la multa. Fue el único caso que la autoridad utilizó prácticamente para utilizar este artículo 81, fracción 34 del Código Fiscal. Ya después mandó una revisión de escritorio, ya saben ustedes toda la historia que existe en los juicios que hay hoy en todos estos temas de los asimilados a salarios, que los están resolviendo a favor a los contribuyentes por algo verdaderamente lógico. Les están pidiendo la materialidad de la operación que hicieron cuando ellos no pueden ni tienen en la contabilidad obligación por el régimen de asimilados, menos tomar la materialidad. Y eso, como cualquier profesor de a pie que les pudiera yo platicar, yo no tengo la lista de asistencia y a mí me pagan por asimilados a salarios en una universidad. Yo no tengo la lista de asistencia de los alumnos del mes pasado. Es más, ya ni me acuerdo de los de hace un año, ¿no? Entonces, ahora quieren que yo acredite la materialidad, pues eso ni lógica tiene, ¿no? Pero afortunadamente los criterios de los tribunales le están dando la razón no al contribuyente, sino simplemente al sentido común y a la coherencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con las invitaciones? Pues entonces, como el 81, fracción 34 dice que es infracción, pues entonces se van al 17H bis del código, la fracción novena dice: cuando haya una infracción del 81, entonces hay restricción temporal del sello digital. Recuerden ustedes que hay 2 momentos de las restricciones del sello digital a partir del 2020. Anteriormente solamente existía el artículo 17H, que era la restricción definitiva. Hoy hay una restricción temporal del sello digital, como lo tienen aquí en esta lámina. Y la restricción temporal es presentar una aclaración durante los primeros 40 días. En ese momento, teóricamente, el contribuyente puede presentar un escrito aclaratorio. Hasta este año se está cumpliendo con la ley. Por eso, si nos preguntan quién es el primer incumplidor de la ley, pues es el Estado, porque el 17H bis desde el 2020 decía que cuando yo presente mi aclaración, al día siguiente tendrían que haberme restituido el sello digital. Hasta hoy se está más o menos cumpliendo eso. Dentro de los 40 días presento un escrito aclaratorio. Ese escrito aclaratorio, la autoridad a los 3, 4 días restituye temporalmente el sello digital. Tienen ustedes 10 días de oxígeno con ese sello digital, en lo que la autoridad contesta y les dice: pues tus argumentos son infundados, improcedentes, no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero le ha sido una clave exitosa de recaudación a la autoridad. ¿Han visto ustedes las restricciones temporales de sellos digitales donde hay observaciones hasta de un peso? De un peso. Entonces, ¿qué hacen los contribuyentes? Mira, paga el peso, paga los 15 pesos y esa diferencia de 3 millones, esa sí échale ganas, porque la de 1 peso y de 15 pesos es absurdo. Esos 15 pesos es, con el respeto que merece, es derecho de piso para el sistema, porque no tiene ni razón de ser el pago, lo pagamos nada más para que no nos estén dando lata. Y el asunto es que es recaudación para el Estado. Ya después lo acreditarán, compensarán o a ver qué hacen, o ya lo dejan morir por la patria, ¿no? Pero bueno, el tema es que hoy existe esa instancia administrativa del artículo 17H bis del Código Fiscal, como lo estamos viendo, y después pues la revocación del certificado del sello 17H del Código Fiscal.
en donde por disposición de la ley, el particular puede presentar un recurso de revocación, un juicio contencioso o bien presentar una aclaración ya una vez que le revocaron totalmente el sello digital. ¿Qué es lo que hicieron los contribuyentes desde el año 2015-16 cuando empezaron a revocar sellos digitales? Se iban al amparo, promovían en el amparo un amparo contra leyes, ¿no? Y entonces promovían la inconstitucionalidad de esta disposición y adicionalmente solicitaban la suspensión del acto reclamado, es decir, en lo que está el pleito de la revocación del sello, pues déjame utilizar el sello. Es como cuando la autoridad impone una clausura por no expedir comprobantes fiscales correctamente. Si no expido comprobantes fiscales y ya hay reincidencia, es decir, a la segunda me vuelven a cachar, me clausuran el negocio, presento un amparo, la clausura es de 3 a 15 días, en lo que está el amparo quitan el sello. ¿Qué es lo que le pasa a los auditores cuando le suspenden su registro? Pues le suspenden el registro un año, promueven un juicio contencioso, les quitan la suspensión de la suspensión, no sé si me estoy explicando, siguen trabajando hasta que se resuelva el juicio. Bueno, pues el asunto es que ustedes saben que la Corte se apuró y en esta tesis, que nada más pusimos aquí el texto del rubro, después la analizan, es una vergüenza esta argumentación de la Corte, dijo, contra la revocación de sello digital no hay suspensión del acto reclamado. ¿Eso qué significa? Presenta un amparo, presenta un recurso, presenta un juicio contencioso, haz lo que se te antoje, pero mientras no se otorga la suspensión del acto reclamado. Entonces, contra la revocación definitiva del sello, pues prácticamente, salvo su mejor opinión, el único canal, digamos, que existe, el único canal que hay, digamos, para poder acudir a defenderse, pues es precisamente presentar otra aclaración y presentar otra aclaración 10 días, aclaración otros 10 días, aclaración 10 días, aclaración otros 10 días, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en el tema de las aclaraciones hay que ser muy claro, hay que hacer un escrito como de primero de primaria, hay que hacerlo muy elemental y muy sencillo, porque precisamente el gran problema es que en ocasiones, pues como hablando ahorita con el contador Orlando, que hablábamos de la redacción, muchas veces nuestro problema es una redacción incorrecta y por eso tenemos el problema por una incorrecta, digamos, redacción, una incorrecta aclaración del escrito. A lo que voy es que este tema de la restricción temporal y la restricción definitiva del sello digital, pues ni siquiera la Corte le ha entendido y es un problema verdaderamente grave para las empresas. Ya se blindó constitucionalmente, todavía no hay una jurisprudencia, pero ya hay criterios de la Corte que dicen que es constitucional. Y pues el problema que tenemos principalmente de la restricción temporal del sello es esta tesis que dice que no procede la suspensión del acto reclamado. El texto dice que esto se llevó a cabo, esta medida se implementó para que la gente no ande vendiendo facturas apócrifas, palabras más, palabras menos. Yo me preguntaría, ¿cuántos contribuyentes le revocan el sello digital verdaderamente por vender facturas apócrifas? Y ese es el siguiente punto, el tema de los CEFOS. Se acabaron los CEFOS. Ya no existen los CEFOS porque hoy lo único que existen son los que deducen las operaciones simuladas. El tema que tiene que ver con los CEFOS, el procedimiento está agotado. Para algunos de ustedes se han de acordar del impuesto sobre depósitos en efectivo. El impuesto sobre depósitos en efectivo era para cachar a las personas usuarias del sistema financiero que andaban usando el sistema financiero, digamos, los bancos, ¿no? Y no pagaban impuestos. Entonces, para eso era el IDE, por eso mandaban después invitaciones a esos contribuyentes que tenían en el sistema financiero mexicano cuentas bancarias, inversiones, depósitos en efectivo y tal, y pues resulta que todas estas personas no, pues ni siquiera estaban dadas de alta en Hacienda, estaban suspendidos, no presentaban declaraciones. Bueno, pues como se la supo todo mundo, pues desapareció el IDE y la exposición de motivos por la cual se derogó el IDE es porque se agotó. Lo mismo con el artículo 69b del Código. Yo digo en mi particular punto de vista, y la mejor decisión la tienen ustedes, el 69b se acabó. El 69b ya no funciona. Y prueba de ello es que la última lista negra es del año 2022. Estamos terminando 2023. ¿A poco todos los contribuyentes ya están portados muy bien? Ya no hay empresas que facturan operaciones simuladas, si en realidad sigue sucediendo esa situación. Lo que es tres cosas que se dicen en los medios y que siguen existiendo: ya no hay robo de gasolina, ajá. 2, ya no hay corrupción, ajá, y ya no hay venta de facturas, ajá.
El problema del 69B del código es que se volvió un manual de cómo hacer operaciones simuladas, ¿no? Un manual de cómo hacer operaciones simuladas. Y está bien fácil. Para aquellos que hacen facturas simuladas, nada más tienen que leer 4 renglones, no tienen que leer más. Con 4 renglones es suficiente para saber que pueden expedir facturas simuladas. Por eso el Código Fiscal está en esta parte, pues está desfasado. ¿Qué dice el primer párrafo del 69B del Código? Lo que tenemos en la lámina. Dice, todo aquel que emita facturas que amparen operaciones simuladas, se da porque no tengan personal para realizar su actividad, no tengan activos, no tengan infraestructura o no tengan domicilio fiscal. Pues es el manual para hacer facturas simuladas, ¿no? Entonces, vamos a hacer facturas simuladas. A ver, impersonal, contrátate unos cuates. Activos, ponte unas computadoras. Infraestructura, pues renta un changarro ahí para que vean que no sé qué. Y el domicilio fiscal, pues ahí ponlo ahí más o menos bonito, ¿no? Y ahí está el domicilio fiscal. ¿Cuál es el problema actualmente? Yo creo que ustedes mejor que yo lo saben. Las facturas del día a día, de las empresas son más vulnerables a hacer factura simulada que la factura simulada. Porque el que vende facturas simuladas ya tiene hasta el notario, corredor público, personal, seguro social, se dictamina ante el Vaticano, todo. Pero resulta que cuando necesitan ustedes un señor plomero en el hotel porque se echó a perder el baño, traen al plomero, le pagan, saca la factura y nos vemos, no lo vuelven a ver en su vida y dentro de 4 años, factura simulada, ¿no? Entonces el asunto es que esa disposición es totalmente arbitraria, injusta, incorrecta y se ha terminado precisamente eso. Pero para lo que hace a los CEFOS nadie los sigue, nadie los persigue y a los que sí persiguen pues son a los que deducen operaciones simuladas. Hubo una reforma en el año 2020, una serie de reformas en el año del 2020 que prácticamente lo que han hecho es una serie de trampas procesales a los contribuyentes que en teoría dedujeron operaciones simuladas y es el caso del plomero, ¿no? El caso de que nosotros necesitábamos urgentemente a alguien que nos realizara un trabajo y resulta que nos da la factura, le pagamos, pero no le estamos sacando foto, ni huella digital, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, el problema es muy común de los contribuyentes y es un tema bien, pero bien delicado el asunto que estamos platicando. Y luego, ¿qué hicieron? Pues abrieron la puerta para una serie de sanciones totalmente arbitrarias a partir de 2020 y 2021. Artículo 83 del Código Fiscal. El artículo 83 del Código, que tiene aquí en su primer párrafo, dice que cuando la autoridad ejerza facultades de comprobación, se pueden dar, entre otras, las siguientes infracciones. Y entonces, la primera es el hacer uso de facturas, de las cuales, y eso se los dejo ahí de tarea porque muchas de las invitaciones han salido con este tema, en el sentido de que pues al contribuyente que lo ponen como operación simulada, lo publican en el Diario Oficial de la Federación, sale como definitivo. El Diario Oficial de la Federación, su eslogan es el diario que nadie lee, entonces pues nadie se da cuenta que salió alguien, ¿no? Ni nos enteramos, y después de 2 años nos enteramos que un proveedor salió por ahí, y nos enteramos por una invitación. Y hay un párrafo escondido en el 8º párrafo del 69B del Código que dice: a los que dedujeron operaciones simuladas y resulta que fue publicado el que las deduce tiene 30 días a partir de la publicación en el Diario Oficial para presentar un escrito aclaratorio, y de no presentar el escrito aclaratorio, pues es un derecho que tiene ese contribuyente. Todos lo leímos en el año 2014 y todo el mundo decía, pues ni alces la mano. Además es un derecho, como tengo un derecho, pues tengo el derecho a hacerlo o a no hacerlo. En los procedimientos administrativos nos tiene que quedar muy claro, un principio que dice que el que calla no dice nada. A veces es preferible no decir nada que estar hablando de más. Si el domicilio no es un domicilio localizable, el domicilio de la empresa está en un 5º patio y te dan 3 días para manifestar lo que a tu interés convenga, pues mejor no digas nada. Todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Entonces, en los procedimientos administrativos se guían por esa línea. El que calla no dice nada. No lo estoy consintiendo. Acudiré a un medio de defensa, pues a tratarme de defender, ya sea por otros medios, por otras formas, pero no me voy a estar evidenciando con la autoridad que lo que estoy haciendo a lo mejor es incorrecto, está mal, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es que esto nació como un derecho. Hoy la autoridad lo considera una obligación. Si se te pasaron los 30 días, es una causal de una infracción,
en una auditoría por no haber aclarado en ese momento. Y luego, si ustedes quieren apuntar el artículo 69, fracción novena, que es una de las listas negras de la multitud de listas negras que existen, el 69, fracción novena del Código Fiscal dice que hay lista negra de los que deducen operaciones simuladas. Yo quisiera saber si han visto la lista negra de quienes deducen operaciones simuladas. Y ahí está, ahí lo ve el 69, fracción novena del Código. Tengan en cuenta que en la materia fiscal sobre todo, tenemos un problema muy grave, que es la realidad de todo el mundo, ¿no? Principalmente América Latina. Nuestro derecho es simbólico. Lo que sucede con nuestro derecho simbólico es que ponen muchas reformas, disposiciones, etcétera, y nadie las aplica. El primero que no las aplica es el Estado, pero simbólicamente ya nos espantó, ya nos acalambró, ya nos pusimos preocupados. Reforma del 2022, beneficiario controlador. Tienen que saber el apodo del beneficiario controlador. Bueno, los cursos esos, todo el mundo andaba preocupado, ¿qué va a pasar con esta lista? Yo no sé quiénes son los socios, tenemos un montón de problemas. ¿Quién es el beneficiario controlador? Fueron angustias permanentes. ¿A quién le han impuesto una multa de beneficiario controlador? A nadie. Derecho simbólico. El tema del 69, fracción novena del Código, derecho simbólico. Ahí está la lista negra de quienes deducen, no de quien factura, de quien deduce operaciones simuladas. ¿Dónde está esa lista? Derecho simbólico. 69b bis del Código, lista negra de todos los contribuyentes que transmiten pérdidas fiscales improcedentes, que bueno, cuando hacen esa transmisión por una escisión, ¿no? Por lo que estaba platicando la doctora Palomino, bueno, pues el asunto es que si hacen una transmisión de pérdidas fiscales improcedentes, salen en una lista negra. ¿Dónde está esa lista negra? Mucho del derecho fiscal es simple simbología. Lo que hay que tener capacidad de saber qué es simbología y qué es de veras. Hoy el tema es que mucho, pero mucho del Código Fiscal y de la legislación es simbología. ¿Cuál es el problema actual de la fracción 18 que estamos viendo del artículo 83 del Código? Pues que esto está generando hoy problemas a los contribuyentes que en antaño pues nunca presentaron la aclaración, cuando estaba muy claro que antes de 2020, si gustan apuntarlo, antes de la reforma de 2020, está muy claro que era un derecho. Pareciera que después de 2020 la reforma va encaminada a que sea una obligación el tener en esos 30 días que decir algo, presentar una aclaración, etcétera, etcétera. Y ese es el problema que tenemos al respecto. Fracción 19 del mismo artículo 83, no nada más me voy a abastecer con los que salen en deducciones de operaciones simuladas, sino que en cualquier auditoría puedo agarrar al que se me antoje, yo como autoridad fiscal, y entonces te pongo el dedo y te digo, para mí que es operación simulada, acredítame la materialidad. El 90% de las auditorías están en eso. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la materialidad, y por eso de lo que tenemos que estudiar desde la academia, desde los libros, es teoría de la prueba. ¿Cómo vamos a acreditar la materialidad? Da lo mismo que sean 4 hojas a 40 toneladas de papel. Lo importante es este tema que se desarrolla en el ámbito jurídico que se llama teoría de la prueba, y que bueno, pues el problema es que hoy tiene esa gran discrecionalidad los auditores, los visitadores, de decir, acredítame la materialidad de acredítame la materialidad de este otro. Eso significa corrupción. Entre más discrecionalidad haya en la legislación, más arbitrariedad. Y ustedes saben que la arbitrariedad es un paso previo a la corrupción, y la corrupción es un paso previo a el mundo salvaje que estamos viviendo. Si hay tantas muertes en este país es por la amplia arbitrariedad, la amplia discrecionalidad, la amplia discrecionalidad que nace de las propias leyes. Pero bueno, ¿la sanción cuál es? Pues es una aberración. La sanción es del 55 al 75% del monto del comprobante fiscal. ¿Qué tiene que ver una obligación formal con una obligación de fondo? Estas son sanciones de forma. Las sanciones de forma en todo el Código Fiscal dice que son en pesos, de 10 pesos a 100,000, de 100,000 a 80,000, no sé, lo que ustedes digan, pero siempre son en pesos. Bueno, aquí lo pusieron en porcentajes. Esto de todas es totalmente excesivo, rompe con el principio de prohibición de las multas excesivas que marca el artículo 22 de la Constitución, pero bueno, ahí está esta sanción, que esta sí la está aplicando la autoridad cuando emite una liquidación a estos contribuyentes. Y luego, siguiendo con este criterio, pues nos podemos topar con el otro tema, que es el que quisiera yo platicar, que tiene que ver con los juicios de nulidad a los acuerdos conclusivos. Para hablar de los acuerdos conclusivos, a lo mejor de la parte no grata, ¿no? Porque sí tiene su parte grata, y eso también
Ha habido muchos asuntos que se han resuelto de esa parte, pero también si lo vemos del otro lado de la moneda, yo les invitaría a que leamos este texto. Y esto está en el periódico, no está en otro lado. Dice, miércoles 23 de junio de 2021, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente espera ayudar a recaudar al SAT 12 mil millones de pesos la primera mitad del año. En la Procuraduría estiman que los 12 mil millones de pesos espera ayudar a recaudar al SAT para finales del mes a los grandes contribuyentes, bla, 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 bla. Bueno, pues si no se preocupan por esta noticia, esta está más reciente. 13 de enero de 2023, Prodecon coadyuvó en la recaudación de más de 33 mil y tantos millones de pesos vía acuerdos conclusivos. ¿Para qué es la Prodecon? ¿Para defender a los contribuyentes o para recaudar? Esto es una verdadera vergüenza, y ahí están las noticias, y es de una conferencia que dio por ahí alguien de la Prodecon. Entonces el asunto es, esto verdaderamente es una vergüenza. ¿Por qué no ponen 33 mil millones de contribuyentes? ¿Por qué no ponen 12 mil millones de casos que resolvimos a favor del contribuyente? ¿Por qué no? Recaudación, recaudación. La Prodecon, si nosotros no sabemos atender los temas de la Prodecon, pueden generar verdaderos problemas y más que otra cosa, se pueden volver trampas procesales en los medios de defensa. En los medios de defensa lo que pudiera pasar es que lleguen ustedes a un medio de defensa después de estar un año en la Prodecon, llegan al medio de defensa, así como el boxeador que no entrenó, que no trae guantes y lo único que tiene que hacer es correr en el ring 12 rounds, ¿no? Y a ver que no me cache, ¿no? Entonces a correr, porque lo único que te queda es eso. Muchas ocasiones todo queda agotado en la Prodecon y bueno, hice una lista que la dejo aquí a su criterio, relacionada con, digamos, el problema de las desventajas de la Prodecon. Antes de acudir a la Prodecon hay que analizar esto, lo tienen ustedes en su material, vale la pena y digo, pueden estar ustedes de acuerdo con un servidor o no, pero pido una mesa de trabajo y la autoridad me dice, no, contra ese acuerdo de la Prodecon, ¿qué procede? Nada. Pido una mesa técnica porque no sé si 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8 y 8 más 8 no sé cuánto es. Entonces pido una mesa técnica y me dicen que no. Y contra ese no, ¿qué queda? Nada. Y como no queda nada, se llama corrupción. Entonces, uno de los grandes desventajas de los acuerdos conclusivos es que las resoluciones de la Prodecon no existe medio de defensa al respecto. Luego, 2, no generan precedente los acuerdos conclusivos ni las opiniones de la Prodecon. Las opiniones de la Prodecon son simbología jurídica. Las vemos también, ya quisiera yo que un criterio de una sala regional, la más alejada del país, la de Ciudad Victoria, que creo que es la sala regional que menos asuntos tiene, ¿no? La de Ciudad Victoria, Tamaulipas, bueno, ya quisiera que hoy haya dictado uno de esos criterios de los acuerdos conclusivos. Son una maravilla, o las opiniones que emiten cuando resuelven una queja, o cuando emiten resuelven una consulta, y pues ya de plano lo que dijeron es, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente lo que diga, pues no nos va a servir de nada en las instancias jurisdiccionales, no nos obliga a nada. Y esto, para los ciudadanos de a pie, es una vergüenza. Ustedes están preparándose, son personas profesionistas, están preparados en esta materia, pero un contribuyente que tiene una tlapalería en la esquina y ve un acuerdo conclusivo piensa que ya se resolvió el asunto. Y lo cierto es que eso es una trampa procesal. Entonces lo que estamos haciendo es engañar a la población con esta serie de situaciones y que mucha gente pues ni siquiera se da cuenta de esto. A nosotros se nos hace normal, pero en realidad pues es un problema muy grave este tema de las instancias, digamos que las opiniones de la Prodecon no son vinculantes, no generan precedente. Si no generan precedente, pues entonces también va a representar que a uno sí lo traten bien y al otro no, a uno ni siquiera lo dejen entrar a la Prodecon y al otro le acepten las mesas de trabajo que crea convenientes. La presión permanente para la corrección fiscal. Pareciera que la autoridad coadyuva, como dijo el periódico, para que la autoridad fiscalice, ¿no? Y entonces vamos a hacer una mesa de trabajo para que entonces mejor vean si se corrigen. Los requerimientos de la Prodecon, ¿qué dicen? Tiene usted 3 días para decir si está de acuerdo o se corrige. Y todo es corrección, corrección. Y luego, pues el complemento de esto es la presión permanente de los plazos. Como nunca previeron correctamente el acuerdo de la Prodecon, y en la Prodecon honestamente los contribuyentes lo que hicimos fue jugar como juegan los italianos al catenaccio, ¿no? Entonces todos 11 porteros, ¿no? Y nadie adelante, ¿no? Y todos los balones para afuera, ¿no? Bueno, pues el asunto es que dijeron, no, es que aquí nos aventamos 2 años de acuerdo conclusivo. En realidad yo creo que el acuerdo conclusivo, uno de los grandes problemas, pues fue precisamente que no tenía plazo. ¿Qué es lo que hicieron? Pues le redujeron el plazo, 1 año de plazo. Y entonces, ¿qué hacen hoy con la Prodecon? Pues hoy uno de los problemas es
que el personal de la Prodecon te anda diciendo es que ya se va a vencer, ya se va a vencer. Bueno, pues a ver, si ya se va a vencer, entonces, ¿para qué estoy aquí, no? Pero bueno, otro problema. 2, la informalidad de las notificaciones. Te notifican por teléfono, te notifican por correo, véngase a notificar, pues está muy lejos donde está usted, véngase aquí a notificar y qué tal y cual. Y entonces, si no hay formalidades, no hay respeto para los ciudadanos. Si no hay respeto para los ciudadanos, no hay dignidad humana. El artículo 1 de la Constitución dice que el primer derecho fundamental es el respeto a la dignidad humana. Y si vemos teóricos como Ferrajoli, que nadie quiere leer sus libros, de Luigi Ferrajoli, que es el principal teórico del derecho, dice que el fundamento de los derechos fundamentales es el respeto a la dignidad humana. Si no hay dignidad humana, no hay nada. Si no hay formalidades, no hay respeto a la dignidad humana. Pero bueno, el consentimiento de las violaciones formales, eso subráyenlo. Llegó tarde el visitador, llegó mal, lo hizo un sábado, no notificó, le faltó la firma del testigo, etcétera. Si van ustedes al acuerdo conclusivo, queda subsanado ese error, y ahorita voy a platicar por qué. Y si vamos a un juicio de nulidad, y en ese juicio decimos, es que el visitador no llegó, el testigo no firmó, ese no es su nombre, no es su voz, o lo que ustedes quieran, pues lo que va a pasar es que usted lo tiene ya subsanado en el acuerdo conclusivo. Luego el otro tema es que permite a las autoridades precisar las revisiones, encauzar correctamente las revisiones. Muchas de las ocasiones la autoridad, no sé, acuso ignorancia internamente, pero han de tener 20 auditorías, ¿no? Y entonces como tiene 20 auditorías cada auditor y trabaja en horario corrido de 1 a 2, pues entonces no les da tiempo. Y entonces como no les da tiempo, pues el problema es que todo es presunción. Y entonces, ¿qué hacen con los estados de cuenta bancarios? De Tin Marín, presunción, de Tin Marín, presunción. Y entonces va el contribuyente al acuerdo conclusivo, se trata de defender, y ojo, eso no debería de suceder, pero en la experiencia está muy clara que el acuerdo conclusivo le sirve a la autoridad para mejorar sus fundamentos y motivos de una auditoría mal hecha. Yo diría que los acuerdos conclusivos es la apelación de una visita domiciliaria. No existe doble instancia en las facultades de comprobación, estoy diciendo una tontería, ¿verdad? Procesalmente, pero hagan de cuenta que las facultades de comprobación tienen una apelación, las autoridades, que se llama acuerdos conclusivos, y por eso es que hoy se ha vuelto un desastre el asunto de lo que tenía tan buen propósito, pero que desafortunadamente poco a poco se ha ido acabando. Y es que el problema principal de las autoridades, el talón de Aquiles de las autoridades es la falta de formalidades por los visitadores, por los notificadores, por la propia autoridad, las equivocaciones que tienen para fundar y motivar correctamente sus resoluciones, para la formalidad que requieren, para la competencia. Hoy es un desastre el artículo 5 del reglamento interior del SAT, que la Corte no ha querido ni tiene el valor civil de decir, por eso hay que estar muy contento que ya se fue el ministro TikTok, ¿no? Porque era una vergüenza lo que estaba pasando en la Corte. Esperemos que se pueda enmendar lo que está sucediendo, pero la Corte está viviendo una época sumamente delicada para los contribuyentes. No estoy hablando de otras materias, acuso total ignorancia, pero en la materia fiscal es una vergüenza lo que pasa. Acuérdense que al ministro TikTok le hicieron un favor en el año 2021, una reforma constitucional, donde ya no existe reclamación en contra del desechamiento del recurso de revisión en la Corte. Cuando ustedes tienen una sentencia de colegiado, pueden promover recurso de revisión, se va a la Corte, y el recurso de revisión lo podía desechar el presidente de la Corte. Si lo desechaba, había reclamación. Con la reforma constitucional de 2021 desapareció la reclamación, y bueno, pues las noticias dicen que es una de las mejores reformas que ha habido. Pues yo no sé si reformar la Constitución es para restringir derechos procesales de los contribuyentes. Pero bueno, independientemente del tema que estamos platicando, el talón de Aquiles de la autoridad son las formalidades. ¿Y qué ha pasado entonces con las formalidades? Pues lo que ha sucedido es que han tratado de abrogar los vicios de forma que tenían los contribuyentes para defenderse, porque lo principal es el respeto a los respeto a los contribuyentes. Si nosotros nos vamos a la historia así muy rápido y nos vamos a la academia, ¿qué decía Juan Sin Tierra en el siglo XV, ¿no? En el siglo, en el siglo XIII, ¿no? 1215, ¿no? El 15 de junio de 1215, la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Podrá entrar el viento, podrá entrar la lluvia a la casa de los ciudadanos ingleses, a los lords, pero quien no puede entrar es el rey con su ejército. Pues hoy lo que está sucediendo es exactamente lo contrario.
Hoy lo que está sucediendo es que hay una violación permanente de los derechos de los particulares y uno de ellos es pues todas estas políticas públicas que se han implementado para que cada día sea más difícil plantear violaciones de forma. Al que le interese, hice este cuadrito porque no tenía yo nada que hacer y entonces en este cuadrito vienen todas las reformas que han derogado las violaciones de forma. Empezamos con la reforma del 237 del Código del 2004, donde dice que las violaciones de forma solamente van a ser aquellas que trasciendan y afecten a los derechos del particular, y entre otras son las siguientes. Eso mismo lo tiene actualmente el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo pasaron igual. El problema es que cuando dice entre otras, pues deja la imaginación de los magistrados, y cuando lo deja la imaginación de los magistrados hay un montón de violaciones de forma que hoy dicen, sí, pero no trasciende, sí, pero no afecta, sí, lo hizo mal la autoridad, pero no pasó nada. Entonces el asunto es que estamos ante un problema muy grave en relación a que pues están derogando poco a poco los vicios formales por parte de las autoridades. Las facultades de gestión, que antes no existía eso, si lo vemos nosotros para los que estudiamos antes del 2014, acuérdense que las autoridades tenían 3 facultades. Facultades de comprobación, artículo 42 de Código, facultades de liquidación, artículo 50 del Código, y facultades económico-coactivas. Eso dicen los libros. Eso dice que la autoridad tiene 3 facultades. A partir de 2014, la Suprema Corte en jurisprudencia y el Tribunal de Justicia Administrativa en jurisprudencia inventó una cosa que se llaman facultades de gestión. Y hoy tiene 4 facultades la autoridad: facultades de gestión, facultades de comprobación, facultades de liquidación y facultades económico-coactivas. ¿Qué son las facultades de gestión? La Corte precisó claramente que las facultades de gestión consisten en todo lo que no sea facultades de comprobación. Entonces está perfectamente definido, ¿no? Y entonces, ¿qué son las facultades de gestión? Invitaciones, revocación de sellos, EFOS, pérdidas fiscales improcedentes, hoy la restricción de la FIEL, que a partir de 2022 restringen la FIEL, lo cual no tiene lógica. No tiene lógica que me restrinjan la FIEL como persona moral si yo tengo que presentar declaraciones. Entonces, ¿no quiere la autoridad que le pague? Pues no quiere que le pague. Lo que quiere la autoridad es generar incertidumbre. Ese es el objetivo primario de las autoridades y eso está muy claro con esa reforma de 2023. El buzón tributario, que ha sido un éxito para la autoridad, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo diría que por lo menos en el mes tengo 3 llamadas de contribuyentes que me dicen, pues no vi el buzón tributario, nadie lo vio. Es que el aviso le llegaba al contador que luego anda en unos cursos los viernes de dudosa procedencia. Entonces, pues no lo ve, ¿no? Luego, el auxiliar que tenía, pues ya se andaba enamorando con él y pues mejor lo quitamos. Y teníamos 2 contactos, ya valió, ¿no? Entonces, es que lo íbamos a revisar usted, no, yo, no, pues nadie. Y entonces nadie lo revisa, no pasa nada. Y ustedes han de saber perfectamente que hay casos en los cuales hay una revisión de escritorio y nadie le hizo caso. Hay un oficio de observaciones, nadie le hizo caso. Hay un embargo, hay una liquidación, nadie le hizo caso y llegan un día a tocar la puerta y decimos, venimos a embargar las cuentas bancarias. Y entonces, ¿y por qué embargar las cuentas bancarias? Nadie se dio cuenta del buzón tributario, que es verdaderamente una trampa procesal. En un país donde el nivel de educación, del nivel educacional, dice la SEP, es primero de preparatoria, que con el respeto que me merece en la preparatoria actual es como el primero de secundaria de hace 15 años, ¿no? Bueno, pues es lo que dicen, ahorita el nivel promedio es primero de preparatoria, pero la preparatoria de primero de secundaria de hace 15 años, entonces ya se imaginan cómo está esa preparatoria, ¿no? Entonces, el asunto es, la gente podrá saber qué es el buzón tributario, qué es la clave, cómo meterse, qué es el contacto, que a los 3 días tienes que abrirlo, que al cuarto ya se notificó, que al día siguiente produce efectos. Tan complejo es sacar un mugre plazo y entonces hay hasta para sacar plazos una complicación y tú dijiste que vence hoy, yo digo que mañana, tú que pasado. La naturaleza jurídica del 2 de noviembre, ¿es día hábil o es día inhábil? Bueno, todas esas tonterías precisamente para generar trampas y más trampas a los particulares. La reforma sobre los acuerdos conclusivos, que tiene que ver precisamente con derogar las violaciones formales, y el recurso de revocación exclusiva de fondo y el juicio de resolución exclusiva de fondo. Porque estos 2 juicios, independientemente de lo que ustedes quieran, solamente versa sobre el fondo del asunto. Pero hay que ser realistas,
A partir del 94, México cambió todo su sistema económico. Hoy vivimos en un sistema económico que se llama monopsonio. Monopsonio es el complemento a los monopolios. Los monopolios es un solo vendedor, monopolio, un solo vendedor. Y monopsonio significa un solo comprador. ¿Cuántas maquiladoras conocen ustedes que le hacen las corbatas a Liverpool? Y resulta que las corbatas de Liverpool, del Suburbia o lo que ustedes quieran, resulta que esas corbatas nada más las hace un taller, que es el que le cose las corbatas, ¿no? Su único cliente es Suburbia, su único cliente es el Palacio de Hierro, su único cliente, eso se llama monopsonio, un solo comprador. El Tratado de Libre Comercio, lo que hizo en el 94, algunos antiguos que no veo aquí antiguos, pero yo recuerdo en esos tiempos que estaban hasta las pintas en las calles que decía TLC no, y estaban las pintas ahí diciendo TLC no. Hoy tenemos el tratado nuevo de 1 de julio de 2020 y a todo el mundo le valió un cacahuate. Y está cambiando el país como no tienen idea. Todas las reformas tienen que ver con el tratado, díganlo o no lo digan. Y si quieren comprobarlo, vean ustedes el discurso, apunten del 29 de enero del presidente de Estados Unidos, el verdadero presidente de este país. El 29 de enero Trump hizo un discurso que les va a quedar muy claro la interpretación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Cuando firmó el tratado el 29 de enero para entrar en vigor el 1 de julio del 2020, dijo, se acabó el tratado que no era de libre comercio, el del 94. Ese tratado era un tratado de outsourcing, él mismo lo dijo, era un tratado de outsourcing, ya desapareció y ahora sí vamos a ver un verdadero tratado de libre comercio. ¿Qué ha pasado en las reformas laborales que acuso ignorancia? ¿Qué ha pasado hoy que quieren ampliar el aguinaldo? ¿Qué pasó ahora que quieren disminuir de 48 a 40 horas de trabajo? Eso va a ser, no para las grandes empresas, a ellas no les importa porque ya están llenas de tecnología. El problema va a ser para la papelería, para la ferretería, para el changarro, para el contribuyente de a pie, que yo no sé cómo le va a hacer para que no trabajen de lunes a sábado en la papelería, para que no trabajen de lunes a sábado en tal o cual cosa. El trabajador va a decir que quiere horas extras. Entonces, si se aprueba esa reforma, el 99% de los patrones de medianos, pequeños y micros se van a volver simples infractores de la ley. Es un tema bien delicado que, bueno, hoy todo el mundo dice, sí, 48 horas ya no, 40 sí, 48 no, 40 sí, y va a tener una consecuencia bien grave para este país. Hay un autor que sigo mucho, que les invito a que lo lean, Zygmunt Bauman, un polaco que estuvo en un campo de concentración, y Zygmunt Bauman tiene un libro que se llama Tiempos Líquidos, pero bueno, en una de las conferencias últimas, porque ya falleció, le dijeron, bueno, ¿y qué piensa usted de la tecnología? Pues la tecnología va a acabar, y todos lo sabemos, se va a acabar con la mano de obra. Es más, las grandes industrias manufactureras, lo que va a pasar con la industria manufacturera de automotriz, que es la que más personas tiene, ¿no? La automotriz representa mucho personal de trabajo, digamos, dice, nada más va a tener en las plantas en un futuro no muy lejano a 2 seres vivos trabajando en una manufacturera automotriz. Dice, y esa manufacturera va a tener a 2 seres vivos. Y esos 2 seres vivos es un ser humano que le va a dar de comer a un perro, y el perro, el ser humano, su trabajo va a ser darle de comer al perro, y el perro, su función, su trabajo va a vigilar a que el ser humano no se meta a las máquinas para hacer las computadoras, los equipos, los automotrices, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va instalado a eso. Vean ustedes, analicen todas las reformas que hay. Ahora ya hasta el PRI quiere poner una propuesta de que el 12 de diciembre sea inhábil. ¿Cuándo el PRI va a ser guadalupano, no? Entonces, bueno, pero el tema es que esto lo que está provocando, y a lo que voy es, los vicios de forma. ¿Por qué son tan importantes el problema de los vicios de forma? Precisamente porque el particular no tiene la capacidad de cumplir con todas las obligaciones fiscales, no tiene la capacidad de cumplir con todas las DIOT, no tiene la capacidad de cumplir con las informativas. Tenemos que estudiar una maestría de elaboración de comprobantes fiscales. ¿Cuántos talleres hay y la clave cuál es? Y mándame tu constancia. Y hacemos tan operativo que se vuelve una actividad bien compleja realizar una actividad económica. Por eso hay tanto incumplimiento de la ley. Se incumple la ley y vas a una resolución, un juicio de resolución exclusiva de fondo y los vicios formales no los puedes hacer valer, pues estás entrando
a pelear box con el Canelo sin guantes. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces se está volviendo un problema verdaderamente complejo. Uno de los problemas complejos es que el fondo del asunto se ha vuelto muy subjetivo. Y la subjetividad tiene que ver con una reforma del 2020, que nada más la voy a comentar muy brevemente. Ya la doctora Palomino lo dijo de manera excelente, la naturaleza de este artículo 5A. Yo nada más voy a hacer un comentario muy breve del artículo 5A del Código. La razón de negocios. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios. Tanta subjetividad que hay en eso, tanta subjetividad que hay en eso. Yo nada más lo único que les diría es que lean el artículo 5A para cuando hacen los contratos entre las empresas. Para los que andan entrenando planeaciones fiscales y andan diciendo que vamos a hacer planeaciones fiscales, primero lean el artículo 5A. El 5A nos puede dar luz de lo que podemos hacer en una planeación fiscal, porque el 5A, ¿qué es lo que dice? Explica qué es una razón de negocios, dice que ante la ausencia de razón de negocios, entonces se vuelve un beneficio fiscal y por lo tanto la autoridad va a nulificar esa razón de negocios, ¿no? Y le va a dar preferencia a ese beneficio fiscal. Es decir, la autoridad va a decir, este contrato no existió porque en realidad no es un contrato de arrendamiento, en realidad es una enajenación, por un decir, ¿no? Esto no es un contrato de estos contratos que se firman de poderes para pleitos y cobranzas, actos de dominio, de administración, sin rendición de cuentas y bla, bla, bla. Esto es una compraventa, no sé si me estoy explicando. Para eso es ese artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es lo que le conviene tomar en consideración de este artículo 5A que tiene tanta complejidad? Yo les diría que apuntaran lo siguiente. Uno, hay una lista que dice cuáles son los beneficios fiscales. Antes de que hagan un contrato, lean cuáles son los beneficios fiscales. Y dos, cuando hagan un contrato y digan, este le va a firmar al otro y entonces, y mi tío me va a comprar y el otro me va a vender y tal, lean este tema de los beneficios fiscales. Esta lista la saqué del artículo 5A, o sea, no tiene gran ciencia, ¿no? Y también el artículo 5A dice qué se entiende por razón de negocios. Cuando dice qué se entiende por razón de negocios, yo les recomendaría que se lo aprendieran de memoria. Porque ¿qué tal cuando hacemos un contrato? Hacemos un contrato y vamos a Sanborns, ya ni compramos los libros, porque es un delito ya en este país comprar libros, pero entonces vamos y le sacamos copia al formulario de contratos de Sanborns. Y en el formulario de contrato de Sanborns o San Google, agarramos un contrato y ¿qué dice el contrato? La parte prestadora del servicio presta, la parte receptora del servicio recibe. Objeto del contrato. El objeto del contrato es que la prestadora presta, y no dice qué, que está muy raro, ¿no? Y el receptor recibe el servicio que se indique. ¿Cuál se indica? ¿Quién sabe? Y luego dice, el costo de este contrato es el que se indique por las partes. Ese contrato es una verdadera vacilada. Por eso el Tribunal de Justicia Administrativa tuvo razón y dijo en una jurisprudencia del año pasado, septiembre del año pasado, la materialidad no se acredita con los contratos. Pues es que yo creo que haber leído como 50 contratos de Sanborns, que es una vergüenza. Requisitos de los contratos, objeto, partes y precio. Objeto, partes y precio. Ya con eso, no, pero eso sí, a ese contrato es como de 60 hojas. Y habla que los derechos de quién sabe qué y que la propiedad, la protección de datos personales y que entonces vamos a tener cláusulas anticorrupción y puro rollo, que cuando ustedes hacen un contrato fiscal, la autoridad se va a dar cuenta nada más de tres cosas: las partes, el objeto y el contrato. ¿Cuántas veces las famosas outsourcing que hacían? Contrato de suministro de personal. ¿Y qué decía la factura? La factura, ¿qué decía? Asesoría empresarial. ¿Eso qué tiene que ver con suministro de personal? Asistencia técnica empresarial en ventas y mercadotecnia. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Entonces el asunto es, tomen en cuenta en los contratos tres cosas. Y precisamente hay que relacionarlo con esto, con este tema de el beneficio, digamos, económico. Y dice cuando hay beneficio económico. Cuando se busque generar ingresos, no significa que fracasemos. No significa que fracasemos, es buscar generar ingresos. Si no funcionó, pues no es porque no te van a castigar porque no haya funcionado. El que se pueda reducir los costos, ¿no? Operaciones relacionadas con reducir costos, contrato a un señor que me va a reducir los costos para mejorar, digamos, las pantallas y las rompe, bueno, eso va a ser deducible. Que agarré a un torpe, pues eso ya no es, digo, eso ya no tiene nada que ver, pero que tenga un objetivo, digamos, que verse sobre el artículo 5A del Código. Aumentar el valor de los bienes de la propiedad de la empresa, mejorar la posición de mercado y entre otros casos. Apréndanse eso para cuando hagan un contrato. Siempre que hagamos un contrato tiene que tener razón de negocios.
Independientemente de que solamente el artículo 5A lo puede aplicar un comité técnico que está formado por la Secretaría de Hacienda, el jefe del SAT, el director de la FIFA y no sé qué tanto, bueno, tomen en cuenta esto, porque en el día a día, en las visitas domiciliarias, en las revisiones de escritorio, ya no se necesita que la autoridad diga no hay materialidad. Está bien fácil. El contrato no dice nada. O el contrato dice suministro de personal y la factura dice asistencia empresarial. Eso ya nos dejó, ya ni necesita la autoridad pedir la materialidad, porque es totalmente contradictorio el contrato a lo que estamos nosotros tratando de justificar. Entonces, el tema que tiene que ver con este punto es que siempre que hagamos un contrato, yo recomendaría que leamos este artículo 5A del Código. Y el complemento de esto, por así decirlo, el complemento de esto es una reforma al Código Fiscal, el artículo 42B del Código Fiscal. El artículo 42B del Código habla de un procedimiento en las facultades de comprobación de la autoridad para que la autoridad pueda sostener en qué momento puede determinar una simulación de actos jurídicos. Esto es un tema bien delicado. Subrayen eso de simulación de actos jurídicos. La autoridad puede detectar la simulación de actos jurídicos. Y aquí rompemos con la materia fiscal y nos estamos volviendo una materia fiscal, una materia introductoria a la materia penal. Ustedes saben perfectamente cuál debería de ser la distinción entre una infracción y un delito. ¿A cuántos de ustedes les han de preguntar, oiga, este asunto fiscal de la empresa no genera una responsabilidad penal? Pues, ¿qué podemos nosotros contestar con ese desastre que tenemos del capítulo de los delitos fiscales en este país? En la teoría, en la academia, está muy claro que la distinción entre una responsabilidad penal y una responsabilidad fiscal está muy sencilla. En la responsabilidad fiscal, entonces, lo único que aplica es, digamos, un principio de objetividad. Y en el caso de la responsabilidad penal, un principio de culpabilidad. ¿Qué significa esto de la objetividad? La objetividad significa, el señor se fue a dar de alta en Hacienda y le puso Veracruz con B grande, pues por ponerle con B grande multa. Oiga, pero es que lo hice porque pues no sé ni leer. Pues sí, pero pues tienes tu multa, mano, te amuelas. Y el otro le puso con B grande, vaya, estoy diciendo una tontería, le estoy poniendo con B grande para que no lo encuentren. Uno lo hizo con dolo y otro lo hizo sin dolo. A los dos les corresponde una multa. No sé si me estoy explicando. A eso se le llama objetividad, principio de objetividad en las sanciones administrativas. No hay que ver si es un canijo, si es ignorante, simplemente cometió lo que está previsto en infracción y con eso es suficiente para imponerle la sanción. Pero en materia penal sí requiere del principio de culpabilidad. Es decir, demostrar la autoridad que lo hizo con engaño, que lo hizo encubriendo, que lo hizo falsificando, que lo hizo bla, 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 ¿no? Y ahí tengan ustedes el artículo 108 del Código Fiscal, ¿no? Y vean cómo es la gran diferencia debería de ser esa, ¿no? Bueno, pues el tema de culpabilidad, el tema de simulación es el tema penal. ¿Qué tiene que ver el tema penal con la materia fiscal? Hoy el artículo 42B del Código faculta a las autoridades para que puedan asumir que hay simulación de actos jurídicos. Si no pueden fundar y motivar una multa de comprobantes fiscales, van a poder hacer un acto de simulación. Y también el otro problema es el siguiente, analicen el artículo 42B del Código, porque el artículo 42B del Código establece, por ejemplo, los requisitos para esta parte, y en la fracción tercera dice la intención de las partes de simular el acto. ¿Cómo lo van a poder hacer si los jueces ni siquiera lo pueden hacer? Que es un juez que tiene 20 años resolviendo temas penales y luego ni siquiera lo puede hacer. Ahora se imaginan un visitador, una autoridad fiscal. Bueno, pues este es un tema delicado porque le está dando funciones que no le corresponden. Hay una invasión de esferas espantosa en esta parte y que es muy delicada porque resulta que también el artículo 42B del Código Fiscal, ya no viene ahí la lámina, pero si quieren apuntarlo para que le interese, las partes relacionadas del 42B son distintas a las de la ley del impuesto de la renta y de la ley aduanera. Y dice, las partes relacionadas del 42B son estas, aguas, porque ahí entran más de lo que prevé la ley de impuesto de la renta y la ley aduanera que ustedes mejor que yo conocen al respecto, y esto puede ser una trampa que tienen ahí las autoridades para estar planteando simulaciones cuando en realidad
pues es un tema bien complejo el que estamos comentando. Hay que recordar que el fracaso de la reforma de las outsourcing, no este también ya fracasó, porque las outsourcing siguen existiendo, ¿no? Entonces, eso de que las outsourcing ya desaparecieron, pues eso solamente lo dicen en el Palacio Nacional, pero en realidad las outsourcing siguen existiendo, ¿no? Entonces, es un fracaso. Pero el primer fracaso de la reforma de las outsourcing fue la reforma del 30 de noviembre de 2012. La reforma del 30 de noviembre de 2012 decía, palabras más, palabras menos, que se iba a imponer una multa al que traspase a los trabajadores a otro patrón con la intención de disminuir sus derechos laborales. Y cuando decía ese artículo 1004 o algo así de la Ley Federal del Trabajo, decía, con la intención de disminuir sus derechos laborales, pues se volvió un fracaso. Ustedes vieron antes de esta reforma del 23 de abril de 2021, antes de la reforma del 23 de abril de 2021, ¿ustedes vieron multas a las outsourcing? No hubo una sola multa a las outsourcing. ¿Qué hacían en las visitas de inspección a la Secretaría del Trabajo? Multa porque tienes tu extinguidor caduco, multa porque no tienes el comité de deportes, multa porque el comité de deportes todos están repanzones, ¿no? Pero de ahí en fuera no sancionaba. ¿Por qué? Porque el tema de simulación es un tema bien complejo poderlo motivar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues tuvieron que reformar la ley, ¿no? Para quitar esa subjetividad, ese tema que tiene que ver con la culpabilidad, que es un tema bien complejo y que en el derecho el único que lo ha desarrollado es en la materia penal. La materia fiscal no lo hace. La materia fiscal cumple con un principio de objetividad en las sanciones y no un principio de culpabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta esta reforma que es totalmente provocadora de muchos temas que versarían sobre la inconstitucionalidad de ese artículo 42b del Código. Y por último, ¿no? Para no quitarles más tiempo, por último el tema de las reformas ilegibles, así le quise llamar, porque decía yo al principio que la primera pregunta que les hacen a sus clientes, la primera pregunta que les hacen a quien asesoran es, ¿no tendré yo responsabilidad solidaria? Y no hay bronca con mis bienes, la empresa debe 40 millones de pesos, ¿no hay bronca con mis bienes? Es la primera pregunta que se hace. Artículo 26 del Código Fiscal, antes de este sexenio, 4 causales de responsabilidad solidaria de los accionistas. Actualmente 9 causales de responsabilidad solidaria. Entonces, en lo que está la desastrosa pandemia y en lo que estamos viendo que si el Palacio Nacional y que si pasan no sé qué tantas tonterías, mientras el Código Fiscal lo volvieron un revólver para las autoridades. Esa reforma ilegible tiene que ver entonces con la responsabilidad de servidores públicos. Quisiera yo nada más darle un repaso, dejar ahí 2 preguntas a la mesa y con eso termino mi participación, si me lo permiten. En el tema de la responsabilidad solidaria, artículo 26, fracción 10ª, habla de los socios o accionistas. Quiten asociados. Hay que leer entonces derecho corporativo para saber que solamente son los socios o accionistas los que son responsables. Dice respecto de las contribuciones que se hubieran causado, subrayen eso, contribuciones que se hubieran causado, no retenido, causado. Entonces hay que leer teoría de las contribuciones, derecho fiscal, contribuciones que se hubieran causado. Y no es para todos los accionistas, no es todos los accionistas los que tengan esta responsabilidad, sino que está limitado a los que tienen, si quieren apuntarlo, control efectivo de la sociedad. Reforma de 2014. Yo les invitaría que cuando estén asesorando para hacer la constitución de las sociedades, en este país, por ahí alguien estaba platicando, creo que la doctora Palomino, alguien estaba diciendo que el 90% de las empresas mexicanas son empresas familiares, tiene toda la razón, ¿no? Y entonces hacemos el acta constitutiva con dos recomendaciones. Uno, o el papá se quiere quedar con todos los poderes sabidos y por haber, o le reparte acciones a los hijos de una casa y de otra, ¿no? Y una de dos, o agarra el formato del notario. Y entonces en el formato del notario no sabemos ni qué dice, pero ya agarramos el machote del notario. Yo les recomendaría que tomen en cuenta la participación de los accionistas para el tema de la responsabilidad solidaria. En este país de la inseguridad jurídica no sabemos qué vaya a pasar. Lejos de que a un socio le demos la oportunidad de ser socio en este país, a lo mejor es un castigo. Tomen en cuenta precisamente que no todo es darle las acciones y repartirlas por todos lados, porque solamente son responsables solidarios aquellos que tengan el control efectivo
el control efectivo de la sociedad. Y bueno, pues ahí hay una definición de sociedad. Aquí está la lista de sociedades. Ya el doctor Pastrana decía que hay unas que ya ni existen. Normalmente, ¿cuál es la asesoría corporativa? ¿No? ¿Cuál es la asesoría corporativa? Sociedad anónima. Toda la bola es sociedad anónima. Ah, pero como ayer fui a Walmart y ya vi en el ticket de Walmart que dice Sociedad de Responsabilidad Limitada, yo quiero una de esas, ¿no? Ah, pero ya se puso de moda la SAPI, yo quiero una tonelada de SAPI, ¿no? Y entonces no sabe ni para qué sirve, ¿no? Y normalmente agarramos las sociedades al vuelo, ¿no? Y sirven para absolutamente nada de lo que necesitamos. Agarramos una SAPI, ¿no? Agarramos una SAPI y resulta que es como aquel que se pone un smoking y va a la lucha libre. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta qué es lo que estamos haciendo, pero bueno, ahí está toda la lista de las sociedades. Hay unas sociedades de solidaridad social que algún día fueron tema de planeación fiscal. Las asociaciones, no hay responsabilidad para los asociados en este rubro del 26 fracción décima, para los asociados de un sindicato, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los requisitos para fincar responsabilidad solidaria. ¿Cuáles serían los requisitos para fincar responsabilidad solidaria? Uno, las contribuciones que hayan sido causadas, ¿qué es lo que dice precisamente esta parte? Las contribuciones que hayan sido causadas, y estos son los 3 pasos para que haya responsabilidad solidaria, que yo les recomendaría que cuando hablemos de responsabilidad solidaria es el principio de la dejadez. Al que le fincan responsabilidad solidaria es porque no hizo nada por defender a la persona moral. La dejaron aventada, la dejaron a su suerte y 3 años después, 4 años después, llegan a fincarle un crédito fiscal por responsabilidad solidaria a los socios o accionistas. Y eso es precisamente por la dejadez de dejar tirada a la empresa. Total, mi socio y yo ya ni nos llevamos, ya mi socio quién sabe dónde ande, ya estoy enojado, estamos en pleito, nadie agarra a la sociedad y resulta que la autoridad pues se va derechito y finca responsabilidad solidaria a los socios o accionistas. ¿Qué tiene que pasar? Para la persona moral tiene que haber una auditoría, tiene la autoridad que emitir un oficio de observaciones, una última acta parcial, debe de haber omisión de contribuciones, debe haber un crédito fiscal, o bien que el contribuyente se haya corregido y no haya pagado la corrección fiscal, o no haya pagado la determinación del crédito fiscal. Y si se dan esas cosas, si se dan esas situaciones, entonces es porque no defendimos a la empresa. El primer tema es defender a la empresa, aunque sea un mueble con una silla, aunque sea un domicilio que esté en el quinto patio. Ustedes saben que en una de estas conferencias mañaneras del Palacio Nacional, el presidente dijo, todos los asuntos de más de 100 millones de pesos vamos a insistir con esos contribuyentes malosos. Están abriendo auditorías a contribuyentes de 2007, de 2008, que ya ganaron un juicio por nulidad lisa y llana. Y les están volviendo a abrir la auditoría porque hay una jurisprudencia imprudente de la Corte del 2002 que dice que la caducidad se suspende por haber interpuesto un medio de defensa independientemente de los términos en que se haya resuelto. Tengan en cuenta esa jurisprudencia de 2002, que es una verdadera vergüenza, ¿no? Y bueno, pues eso le está permitiendo a la autoridad volver a abrir auditorías de 2007, 2008 en sentencias de nulidad lisa y llana, que las vuelve a abrir y pues ahora 100 millones de 2007, pues hoy son como 1.500 millones y están jugando con la población. Porque entonces lo ponen como cuenta por cobrar, la empresa ya la mitad de los socios ya se murieron, la empresa ya no opera, tiene un domicilio fiscal en un quinto patio, tiene un crédito de 5,000 millones de pesos y la autoridad se lo enseña al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio como una cuenta por cobrar. Y va el gobierno mexicano y dice, ¿ya viste mis cuentas por cobrar cuáles son? Y son pura ficción jurídica. Pero bueno, eso es en lo que se están entreteniendo y mientras, pues genera responsabilidad solidaria a los accionistas. ¿Qué sucede con los accionistas? Solamente los que tengan control efectivo de la sociedad, control efectivo de la sociedad. Y del control efectivo, acuérdense de 2 disposiciones relacionadas con este tema. 1, responsabilidad solidaria. 2, la ley antilavado, septiembre de 2013. Entró en vigor en septiembre de 2013 la ley antilavado. Lleva 10 años la ley antilavado y ha sido un verdadero fracaso esa ley antilavado. Es pura simbología jurídica. Ya fueron a tosigar a los agentes aduanales, ya fueron a tosigar a las agencias de coches, ya fueron a tosigar a los notarios que políticamente están en mi contra y se ha vuelto un arma política la ley antilavado, ¿no? Y bueno, qué mejor que
el actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera. El control efectivo, artículo 26, 3 causales para tener el control efectivo. Analicen esto cuando constituyan sociedades. Estos son los responsables solidarios. Los demás socios no son responsables solidarios. Son socios o accionistas de a pie que nunca van a tener responsabilidad solidaria. ¿Quiénes son los que tienen responsabilidad solidaria? Los que tengan control efectivo. Reforma de 2014. Imponer decisiones en las asambleas, bueno, ahí viene el texto completo, ¿no? Que mantener la titularidad de los derechos que permitan ejercer el voto respecto a más del 50% del capital social, ¿no? Y dirigir la administración, estrategias, principales políticas de la persona moral. Analicen estas 3 cuando constituyan una sociedad, estas 3 causales para que no embarren a todos como responsables solidarios y entonces a todo mundo lo anden buscando en una sociedad. Pero bueno, eso lo marca el artículo 26, fracción 10ª del Código Fiscal. Y luego, sobre el interés fiscal que no se logre, cubrir por la sociedad. Si la sociedad tiene ese crédito de 1.500 millones de pesos, porque el adeudo es de 2007, y nada más de 2007 para acá ya pasaron un montón de años, pues ya se imaginarán, la actualización no tiene límite, los recargos tienen 10 años de límite, pero entonces pues ya se imaginarán todo lo que representa ese monto de crédito fiscal. Bueno, pues el asunto es que para que se pueda acreditar esta situación es que la autoridad tiene que acreditar que el monto de los bienes del contribuyente, de la persona moral, pues no son suficientes. ¿Cómo lo va a determinar? Pues si el contribuyente no se defiende. Si esa persona moral está en el quinto patio, tiene un crédito fiscal de 1.000 millones, llegan y le embargan una silla, una mesa y no hace nada, pues tarde o temprano la autoridad va a decir, a ver, 1.000 millones de adeudo, silla 50 centavos, ya nada más me debe usted 9.990, ¿no? Entonces, como falta 9.900 bla bla, pues entonces me voy con los socios o accionistas. Entonces, me voy con los socios o accionistas si se da alguna de las 9 causales que les voy a comentar a continuación. Uno de los temas precisos es el tema de defender el procedimiento administrativo de ejecución. No únicamente la liquidación, sino el procedimiento administrativo de ejecución, que ustedes mejor que yo lo saben. Esta tesis hace mención de que la carga de la prueba le corresponde a la autoridad. Por eso la autoridad tiene que llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, la autoridad, esta tesis también hace mención de lo que tiene que hacer la autoridad para poder fincar responsabilidad a los socios o accionistas y a los administradores de las sociedades. La carga de la prueba le va a corresponder a la autoridad demostrar que no hay bienes suficientes para poder cubrir el crédito fiscal. Y luego, pues que se dé alguna de las causales de responsabilidad solidaria. ¿Cuáles son las causales de responsabilidad solidaria? 9 causales de responsabilidad solidaria. Esta ya existía, no solicitar su inscripción en el RFC, pues hoy sería hasta absurdo. Es imposible que una persona moral ya no pueda operar si no tiene RFC, ¿estamos de acuerdo? 2, que no cambie su domicilio sin presentar aviso, Una vez que la autoridad ejerza facultades de comprobación, hay una idea ahí en el mundo fiscal que dice, empezada una auditoría no te puedes cambiar de domicilio fiscal. Es una verdadera tontería. Si el casero ya me odia y el inquilino nada más lleva 10 años de no pagar la renta, ¿a poco si llega una auditoría entonces me puedo quedar otros 10 años más? Sería la mejor defensa, ¿no? Entonces, pues eso es imposible, viola hasta los derechos de lo que ustedes quieran, de libertad de este país, ¿no? De los pocos que quedan, pero el asunto es que lo único que hay que hacer para cambiar el domicilio, artículo 27 del Código Fiscal, es avisarlo 5 días antes. Avisando 5 días, oye, la mudanza va a llegar dentro de 5 días, se acabó, no pasa nada. Entonces sí se puede cambiar una empresa de domicilio fiscal de Veracruz a Sonora y de Sonora a Veracruz, sí se puede, nada más hay que avisarlo. Y el tema es que muchos contribuyentes pues no avisan el cambio de domicilio y es una causal de responsabilidad tanto abriendo una auditoría o cuando ya exista un crédito fiscal ya determinado. Que no lleve contabilidad, la oculte o la destruya. Aguas con esas planeaciones que existieron algún tiempo, y espero no dar guayabazos, pero hubo unos problemas aquí en Veracruz en 99, en el norte de Veracruz. Algunos han de recordar que Poza Rica se inundó toda la zona esta de Martínez de la Torre por ahí del 99, incluso por estas fechas, octubre más o menos, ¿no? Se desgajaron cerros, ¿no? Y algunos contribuyentes aprovecharon el viaje y dijeron, se destruyó la contabilidad. Y resulta que pues ya no me puedes auditar. Debido a esos asuntos, 99, en el año 2001, reformaron el Código Fiscal y aumentaron esto de la destrucción de la contabilidad.
Tengan en cuenta que es una situación, si ya la perdí, ya me la robaron, ya se perdió, ando en estos cursos de dudosa procedencia y dejé la computadora en el coche y no me di cuenta, ya le dieron un cristalazo, pues a ver cómo le hacen, pero reconstruyen la contabilidad. Es un elemento fundamental tener la contabilidad. Por eso la autoridad que hacen las visitas domiciliarias, 53 inciso A del código, cuando empiece la visita domiciliaria, dame los libros de contabilidad. No los den. ¿Quién hace los libros de contabilidad? Los auxiliares. Y los auxiliares están más preocupados por la novia que por los libros de contabilidad. ¿Quién revisa el libro de contabilidad? Nadie. Entonces, es preferible una multa que estar entregando los libros de contabilidad. Las multas en este país se han vuelto un derecho al incumplimiento de la ley. Si ustedes entregan un libro de contabilidad que diga por definir, ya se amoló la cosa, porque el libro de contabilidad cuando lo entregan con la autoridad es como el Corán, ya no se puede modificar. Entonces, no es que por definir me faltó decir que era un préstamo, no, pues es un ingreso. Como no está bien analítica la información, 55 del Código Fiscal, último párrafo, última fracción, 55, como no es analítica, determino presuntivamente. Ojo con entregar la contabilidad. Es preferible como aquellos estudiantes que mejor me voy al extraordinario. ¿Ya para qué estudio en el ordinario? En el extraordinario me va mejor. ¿Y qué pasa? Pues pagas tus 17,000 pesos de extraordinario, que es la multa, y mejor lo entregas revisado a estar entregando las cosas al vuelo. No sé si me estoy explicando. Además, la primera multa siempre la paga el contador o el auxiliar porque siempre es su culpa, entonces la empresa ni se preocupa. Entonces, el tema de destruir la contabilidad, no tener bien la contabilidad es un tema bien delicado e incluso da causal para la responsabilidad solidaria. Inciso D, desocupar el domicilio donde tiene su domicilio sin presentar el aviso. Si quieren apuntar artículo 27 del código, ¿por qué hoy es un dolor de cabeza las verificaciones de domicilio? Anteriormente decían Avenida Juárez número 8, Colonia Centro, Veracruz. Sale, iban a la Avenida Juárez número 8, Colonia Centro, tocaban la puerta y ahí estaba un señor y decía, sí, aquí es la Comercial Mexicana. Sale, gracias a Dios. Hoy, si analizan el 27 de código, ya no es nada más la verificación del domicilio, sino la idoneidad del domicilio fiscal. Por eso, cuando habla de idoneidad, ¿este salón está para dar un curso? ¿Sí o no? Pues para un verificador pudiera decir que no. Aparte se va la luz, ¿no? Entonces no es lógico para una empresa capacitadora. Entonces, el asunto es que se ha quedado a discrecionalidad de la autoridad. Y eso genera un verdadero problema porque la discrecionalidad es corrupción y la corrupción ya no seguimos con lo demás. Entonces, el tema es que eso de acreditar la idoneidad del domicilio es un problema bien delicado y que hoy por eso está de moda el asunto del domicilio fiscal, que es una de los talones de Aquiles que tienen los contribuyentes de que se acredite, ¿no?, el domicilio que tiene el contribuyente. No se localiza el domicilio, no se localiza el contribuyente en su domicilio fiscal, que también es otra causal de responsabilidad solidaria. Por eso es muy importante tener un domicilio fiscal mientras la empresa subsista. ¿Hay que liquidar la empresa? Pues no sé, ahí se los dejo a su criterio. Pero liquidar una empresa es un acto titánico, es un acto espantosamente titánico. Artículo 27 de código. Siempre que se liquida una empresa, siempre que se reforma el código, un requisito más para las liquidaciones. Está bien fácil, dice el abogado corporativista, levántate un acta de accionistas, nómbrate al liquidador, que ya no queremos esta empresa porque ya nos caímos gordos, nombramos al liquidador y vete a darla de alta en Hacienda. Pues sí, pero el alta en Hacienda yo les diría, salvo su mejor opinión y los que saben mejor de este tema que un servidor, que en la práctica el artículo 27, liquidar una empresa es una auditoría de 5 años. Entonces, ¿a qué van a liquidar a la empresa? Mejor cada día 17 con su dedito le dan en ceros, hasta que se les hinche el dedito. ¿Estamos de acuerdo? Y no va a pasar nada. Tan es así que la autoridad, ¿qué ha dicho? Pues lo que ha dicho el artículo 27, que es el colmo de la aberración. El artículo 27, ¿qué dice? El Servicio de Administración Tributaria tiene la facultad de que aquellas empresas que ya lleven más de 5 años declarando en ceros, pues las damos de baja en el RFC. Entonces, ¿qué significa? Perdieron por cansancio. Entonces, si no nos cansamos, no pasa absolutamente nada. El problema de las liquidaciones es que es un dolor de cabeza impresionante y hoy van por una cosa y hoy van por otra y hoy arreglan otra y entregan otro papel y es otro papel y otro papel y otro papel y otro papel y es cuento de nunca acabar. Por eso el asunto es pues simplemente mantener el domicilio fiscal. Y en esta reforma de 2020, ojo,
Dice, son responsables solidarios los socios o accionistas, fracción décima, cuando la persona moral omita enterar a las autoridades fiscales las cantidades por concepto de contribuciones que hubieran sido retenidas o recaudadas. Pero lean el 26 fracción décima, que ya lo habíamos pasado por aquí. El 26 fracción décima, ¿qué dice? Y eso lo dejo a su criterio, ustedes son los mejores intérpretes de este tema. ¿Qué dice el 26 fracción décima? Son responsables solidarios con los contribuyentes, fracción décima, los socios o accionistas respecto a las contribuciones que se hubieran causado en relación a sus actividades realizadas por la sociedad cuando tenían la calidad, en tal calidad. Las contribuciones que se hubieran causado. Yo les preguntaría, si nos regresamos a esta parte, yo les preguntaría si las contribuciones retenidas y recaudadas se causan. En mi particular punto de vista es una causal para cobrar el impuesto sobre la renta propio, pero no para que les cobren la retención. No sé si me estoy explicando. Si yo dejé de pagar la retención o un impuesto recaudado, no es una causal de responsabilidad solidaria. Es una causal de responsabilidad solidaria para cobrarme el impuesto sobre la renta causado. No sé si me estoy explicando. Entonces, esto habría que ver cómo se interpreta. Al principio, pues algunos se preocuparon por el tema pero bueno, como decía el doctor Pastrana, la doctora Palomino, pues es muy importante el artículo 5 del Código, la aplicación estricta de la ley, ¿no? Y por eso uno de los principales problemas del derecho, pues es la interpretación, y aquí estamos en un tema, pues de interpretación, ¿no? Los que estén como EFOS, ¿no? Aquí aparecen los EFOS, milagro hasta que les hacen algo a los EFOS no les hacía nada, no les pasó absolutamente nada en este país a los EFOS solamente a los únicos que persiguieron son a esos contribuyentes EFOS que facturaban servicios de negocios, outsourcing, voladores de Papantla, ¿no? Y talachas las 24 horas, así, ¿no? Y entonces había unos contribuyentes del 69 que eran operación simulada, y tenían una resolución como de 2,000 hojas donde les ponían toda la relación de facturas y se veían las relaciones de facturas, servicios legales, contaduría, cursos de dudosa procedencia, voladores de Papantla, una serie de, bueno, a esos sí los medio persiguieron. De ahí en fuera no les hicieron absolutamente nada. Hasta 2020 los adicionaron como responsables solidarios a los socios o accionistas, que habría que preguntar si existen esos socios o accionistas, normalmente son personas que no existen, pero bueno, ahí está el primer punto. Y el segundo, los EDOS, los que deducen operaciones simuladas, siempre y cuando el monto sea de más de 8,658,000 pesos, es decir, una cantidad estratosférica para muchas empresas de a pie. Algunas empresas sí llegarán a esos montos, pero bueno, ese es el otro asunto. Y derecho fiscal simbólico, 69 bis del código, el que transmita pérdidas fiscales improcedentes. No existe esa lista, no han perseguido a nadie por transmitir pérdidas fiscales improcedentes, es otra de las causales de responsabilidad solidaria. Ya habíamos dicho que son responsables los que tienen el control efectivo de las sociedades, fracción décima, y muy rápido nada más quisiera yo platicar los límites de la responsabilidad solidaria y con eso termino. ¿Qué es lo que vamos a platicar? Vamos a platicar estos 5 puntos, 11:30 quedé que terminaba. Entonces, límites de la responsabilidad solidaria. El artículo 26 dice, y eso pónganselo al Seguro Social, porque cuando no encuentra una maquiladora, luego va con el socio accionista y le cobra las cuotas, el RCB y las multas, ¿no? Y cómo va, y a ver si se defiende. Las multas no son materia de responsabilidad solidaria, las multas no son, pero es porque lo dice el artículo 26 del Código, último párrafo, que si quieren apuntar el artículo 26, último párrafo del Código, que dice que no procede la responsabilidad solidaria en las multas, es porque es buena gente, no es que sea buena gente. El artículo 22 de la Constitución lo que prohíbe son las penas trascendentales, las penas inusitadas. Las penas trascendentales son aquellas que van más allá del sujeto infractor. Por eso se han declarado en algunas ciudades que tienen esto de la fotomulta, lo han declarado inconstitucional, porque el que tiene el coche no lo maneja, el que tiene, digamos, al que infraccionan es al propietario del vehículo, pero resulta que en el vehículo iba a 200 kilómetros por hora, alguien que se lo prestamos, uno que se lo, al tío, el amigo, el primo, el compadre y tal, y pues ese no lo van a multar. Por eso hay unas tesis por ahí que dicen que las fotomultas son violatorias del artículo 22, porque se trata de penas trascendentales, precisamente para evitar que la responsabilidad solidaria sea inconstitucional. Por eso el último párrafo pues establece que las multas no se pueden cobrar habiendo responsabilidad solidaria, porque estaría violando el artículo 22 de la Constitución. ¿Qué otro, digamos, qué otra limitante corresponde? Otra vez el tema del control efectivo de la sociedad,
que ya lo habíamos comentado, ¿no? El control efectivo es bien importante analizarlo. Acuérdense que de ahí nace el tema de una obligación que hay en la ley antilavado, y también de ahí nace el beneficiario controlador, que fue la reforma esta del año 2022, de la información que se tiene que tener de los socios que tengan el control efectivo de la sociedad. Entonces, esto del control efectivo cada día le ha estado poniendo más énfasis la legislación para darle seguimiento. El monto para determinar la participación, se calcula el porcentaje, no el monto. Había ahí una discusión hasta 2014, esto ya quedó, digamos, subsanado. De hecho, ya hay tesis que hacen mención de que no es por el monto que yo haya dado, sino por la participación que representa. Y luego, aquí están las tesis, y luego el tema de la caducidad. 5 años a partir de que pues, la autoridad observe que no se tiene garantizado el interés fiscal. Entonces, aguas, porque el crédito fiscal es del 2008. Le fincaron el crédito fiscal en 2012. Se fue a un juicio, se tardó un juicio una eternidad. En 2023 le vuelven a fincar el crédito fiscal a la empresa no hace nada, ya debe 1,000 millones de pesos, a nadie le interesa la empresa, de los socios que todavía subsisten, y resulta que como la autoridad en 2023 va a buscar a la empresa por ese monto de 1,000 millones de pesos, no encuentra a la empresa, pues no tiene forma de acreditar el monto del crédito fiscal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por responsabilidad solidaria a los accionistas, que nace a partir de que la autoridad observó que resultó insuficiente la garantía del interés fiscal, los bienes del contribuyente en ese sentido. Entonces, el asunto es que no corre la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas igual que el ejercicio fiscal por el cual están revisando a las empresas, y ese es uno de los temas que hay que tomar en consideración cuando platicamos, o cuando ustedes, mejor que yo, pueden hacer una respuesta sobre si hay responsabilidad solidaria o no. Tengan en cuenta la caducidad, pero que corre distinta a la caducidad del ejercicio que la autoridad está determinando el crédito fiscal. Y por último, de lo poco que podríamos ver como algo aceptable, pues es que la carga de la prueba para fincar responsabilidad solidaria, pues es precisamente de los socios o accionistas, le corresponde a la autoridad. La autoridad tiene que acreditar que se da la causal de responsabilidad solidaria para poder demostrar precisamente que estamos ante la presencia de poder fincar un crédito fiscal por ese rubro a estos socios o a estos accionistas. Una de las excepciones que hay en materia fiscal, ya la doctora Palomino dijo algo que es verdaderamente una vergüenza. Diciembre de 2015, la Corte sostuvo que la presunción de inocencia no es aplicable en materia fiscal, lo cual es verdaderamente una situación bien delicada para la defensa de los contribuyentes, y por eso es tan importante tomar en consideración esos criterios que estamos comentando. Pues hasta aquí lo que quería yo platicar. Espero que no los haya yo agotado y que haya sido de utilidad lo poco o mucho que platicamos. Si hay alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Si no hay preguntas, lo vuelvo a decir para que... Sí, doctor, sin el afán de causar molestia, ¿no? Ya he preguntado mucho, más que pregunta, un comentario, ¿no? Me queda claro que con la visión de conjunto que tiene usted por los años de experiencia que lleva ya en esta materia, pues le permiten ver desperfectos de la norma, ¿no? Comprender que el contribuyente hoy más que nunca está afrontando un cúmulo de obligaciones que ya, la verdad es que como dicen por ahí, rayan en lo absurdo, ya es demasiado, ¿no? Pareciera que el sistema jurídico fiscal mexicano está diseñado para que el contribuyente caiga en una trampa, incumpla, cometa una infracción. Y en ese sentido, pues nada más me gustaría preguntarle a usted, con esa visión, ¿qué aconsejaría a los contribuyentes hoy en día? ¿Qué es lo mejor que pudieran hacer pues para no sufrir un embate tan agresivo por parte de la autoridad fiscal? Es nada más esa pregunta. Yo le llamo a esto académicamente el derecho fiscal de la sospecha. Lo que está sucediendo es que todo contribuyente es sospechoso de cometer infracciones y delitos. Así no se puede vivir en una sociedad. El Estado está para armonizar a la sociedad, no para generar infractores, pero políticamente lo hacen, para que si usted o yo queremos ser diputado, senador, jefe de colonia o jefe de los Boy Scouts,
y políticamente no podemos serlo, entonces se van a dar cuenta que usted en su constancia de cumplimiento, bla, 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 bla. Ese es el problema, digamos, académicamente de lo que está sucediendo, muy grave para un Estado como hoy lo tenemos, ¿no? Un Estado que prácticamente está quedando en un estado de excepción y no en un estado de derecho, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la mejor forma para que no te revoquen el sello digital? Pues no tener sello digital, ¿no? Entonces, así no te lo revocan. Todo esto es invitación a la economía informal. Ese es el problema, es invitación a la economía informal. No hay forma de que con este sistema jurídico se pueda darle formalidad a este sistema que le estoy platicando, que viene desde el Tratado de Libre Comercio. Eso es bien importante. Hoy los empresarios se van a ahogar con estas reformas laborales, va a ser imposible y solamente van a existir los que tienen una máquina. Hoy ya lo vemos en muchos despachadores de gasolina, ya no hay despachadores, ya está ahí la máquina, te llenas de gasolina porque no le sabes y le pones, ya la tercera ya le sabes, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Pues en los supermercados, que hay algunos ya supermercados que tienen cajero automático, ¿no? Ya no hay personas que te despachen, ¿no? Entonces, tarde o temprano a eso va el sistema, pero no es el sistema local, es un sistema mundial, es un sistema global. Yo lo que diría es que chaparrito te ves mejor. Entonces, si tienes una empresa, haz dos, si tienes dos, haz tres. Está bien complicado 3 contabilidades, sí, pero en este país no se puede vivir con una sola empresa, no se puede vivir con una sola sello digital, con un solo domicilio fiscal, porque no sabes qué va a pasar mañana. Y por más que te comportes muy bien, siempre va a pasar algo, porque la autoridad tiene en su presunción de que en cualquier auditoría puede encontrar algo malo. Pues sí, con esta selva de leyes y obligaciones, pues desde luego que sí. Todo esto nació cuando se inventó el control volumétrico, 2005. Cuando se inventó el control volumétrico, en el artículo 28 de código, dijeron a las estaciones de gasolina les vamos a obligar al control volumétrico. Las que estén operando con el público en general. La Asociación de Gasolineros lo que hizo fue promover un amparo de sus estaciones de gasolina y promover sus amparos diciendo, esto viola el principio de equidad 31 fracción cuarta, porque a todos se les tiene que tratar, digamos, en las mismas condiciones, ¿no? Igual a los iguales, desigual a los desiguales. Todos somos estación de gasolina. ¿Cuál es la distinción de que unos tengan control volumétrico porque tienen público en general y los otros no? Eso es inequitativo. ¿Y qué dijo la Corte? El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución solamente es para el pago de impuestos, para las obligaciones sustantivas, no para las formales. ¿Qué dijeron los legisladores y el SAT y todo lo que ustedes quieran? Bienvenido a mi reino. Y hoy es una carga administrativa impresionante, ¿no? Y si no, para los que ustedes asesoran de REPSE, yo siempre he dicho que el REPSE es poner un departamento contable, uno de nóminas, uno de cobros, uno a lo mejor de mercadotecnia y otro que diga departamento de recopilación de papeles, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Recopilar un montón de papeles para que sea deducible la operación. O sea, es verdaderamente una carga espantosa, pero que todo viene desde la parte jurídica. Y cuando una empresa chiquita se vuelve mediana, se le vienen como moscas. Entonces, digamos, en términos muy generales, ese es un punto. Y el otro tema es, pues, seguirse capacitando, tratar de dar una mejor asesoría, no vender, digamos, joyas que no son las que existen, porque la realidad, pues, es otra. Okay, muchas gracias, maestro. Gracias. ¿Alguien más? Sí, de este lado. Muchas gracias. Y una pregunta, apenas tuve que firmar, o bueno, en un trabajo me hicieron firmar 2 contratos. Uno de la sociedad que mencionaba de manera muy rápida, que es la Sociedad de Solidaridad, y otra por condición de servicios independientes. El mismo servicio es prácticamente el que doy, pero mi pregunta es, si yo tengo un reciclo, ¿la figura de esta sociedad de solidaridad impacta con condición de socio y ya no puedo permanecer en reciclo? Sí, pues es sociedad, es socio, ¿no? No hay excepciones, ¿no? Si la regla general es ese tratamiento, ¿no? Así que cuando la ley no distingue, no hay por qué distinguir, entonces tiene esa calidad, ¿no? Y específicamente, ¿qué tipo de obligaciones es con esa? Pues que como no es reciclo, siendo reciclo no puede serlo si es socio de una sociedad, ¿no? Entonces, pues eso haría que se pasara al régimen general de ley, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más?
Muchas gracias. IDE agradece al doctor Silvino Vergara Nava su compromiso con la excelencia y su dedicación para ayudar a nuestra audiencia a prosperar en un entorno empresarial en constante cambio son una fuente de inspiración. Tráetela. Doctor, muchas gracias. No sé si calificar de sombrío el camino que ahora tengo enfrente o si ver algún poquito de luz. Yo creo que si tenemos que calificar al SAT, pues ahorita acabo de ver a un Goliat muy grande con un David muy pequeño, pero seguramente que hay onda. Ahorita dijiste, síganse capacitando, síganse preparando. Lo que me espera son las piedras. ¿Dónde encuentro las piedras? Yo creo que ahorita nos diste una visión muy amplia de cómo lo podemos ver todos. Me gustaría tu visión personal, cómo lo ves tú, porque seguramente desde la óptica de un profesionista como lo eres tú, un doctor que además lleva defensa, me gustaría saber qué opinas tú, cuál es el escenario, en este caso, de quienes estamos aquí, porque si el día de hoy tuviéramos a los empresarios y a los socios y a los accionistas y a las personas que están pagando contribuciones, seguramente veríamos caras muy tristes, muy apagadas, y cuando salgan, pues quién sabe a dónde se van a ir, ¿no? Hoy es viernes, entonces hay que aprovechar que es viernes social, pero a todos los asesores seguramente que tenemos un mensaje distinto. ¿Cuál es tu visión personal respecto a esto? Bueno, yo creo que el tema de la materia fiscal es algo que no se termina de estudiar, no se agotan los conceptos, no se agotan las ideas, las instituciones. Yo creo que es un tema que es una oportunidad para el que se dedica a esta área. Yo creo que es más una oportunidad por todo esto que parece una telaraña, pues alguien tiene que entrar a profundizar sobre esa telaraña. Yo lo veo más por ese lado, pero el que está en la trinchera, pues tiene que estar preparado todo el tiempo en la trinchera, ¿no? Ese es el gran problema. Y el tema de las capacitaciones, por ejemplo, este tema de los desafíos empresariales que organizan ustedes cada año, pues es precisamente el esfuerzo de estar en la vanguardia de esa trinchera, que creo que esa es la solución. Nunca se va a acabar el trabajo, eso me queda muy claro, y que también por otro lado el tema cada día es más absurdo. Yo siento que en el fondo del asunto, muchas veces aquí en los foros o en la academia, en las universidades, hablamos de conceptos, digamos, de partes relacionadas y escisiones, fusiones y tal, y en el día a día es que no verificó el domicilio, que no llegó el visitador, que lo notificó mal, que no vio el buzón tributario, o sea, cosas que desafortunadamente a veces caen en lo ridículo, ¿no? Pero que de todo eso es la trinchera que tenemos que estar pues en el día a día capacitándonos, y yo creo que un tema muy importante es no perder la academia de la práctica, ¿no? Es necesario entender la academia para poder saber qué sucede en la práctica, y muchos de nosotros pues desafortunadamente a veces nos vamos más a la práctica y nos olvidamos de la academia, y la academia es el sustento de todo, es el sustento de todo lo que pudiera pues presentarse, y por eso es tan importante pues este tipo de cursos, actualizaciones, etcétera. Yo los felicito precisamente por este evento y por todo el esfuerzo que hacen para organizarlo. No, nosotros te felicitamos a ti, y bueno, pues ahí está la onda, ya nada más ahora a buscar las piedritas para que le ganemos a Goliat, ya lo hizo David. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente.